Pokémon resurgiendo de la oscuridad. 321. Al ver que su primer ataque furtivo no funcionó, Aoki no se apresuró a atacar más. Esta situación era diferente a la de Trial Island. Allí, desconocían por completo a los miembros del equipo Rocket con los que podrían encontrarse más adelante, así que cada batalla requería eliminar a los oponentes rápidamente, sin importar su fuerza. Solo aprovechando las oportunidades podían tomar la delantera paso a paso. Pero esta vez en Nunca Jamás, gracias a Regis, Aoki tenía información sobre ciertos participantes. Shuichi antes que él era uno de ellos. Aoki confiaba en que no perdería. Incluso si la batalla se volvía en su contra, contaba con Slowking como respaldo. Siempre mantenía una ruta de escape. Con opciones para atacar, retirarse o defenderse, Aoki no tenía nada que temer. Sin embargo, por el tono de Shuichi, Aoki sintió que lo reconocían. Aunque Aoki también era líder de escuadrón del equipo Rocket, su reputación palidecía comparada con la de otros. Había operado principalmente en Oen bajo la sombra de Sakaki. La mayoría de los líderes de escuadrón comunes ni siquiera lo conocían. Incluso Regis tenía información limitada. Sin embargo, este hombre pareció reconocerlo instantáneamente. Manteniendo su sonrisa inalterada, Aoki preguntó: «Ah, parece que me conoces, pero no recuerdo nuestro encuentro». Ahora que sabía quién le había tendido una emboscada y robado los minerales, la ira de Shuichi se calmó. Los enemigos en las sombras eran más peligrosos que los que estaban al descubierto. Con Aoki al descubierto y su ataque sorpresa frustrado, la ventaja cambió. El Excadrill que yacía herido cerca no recibió una segunda mirada de Shuichi. ¿Quién no conoce al famoso ganador del primer puesto de la prueba final especial? La estrella emergente del equipo Rocket. Aoki. La voz de Shuichi destilaba diversión burlancia. El ceño de Aoki se profundizó. ¿Primer lugar en Trial Island? Aparte de los ejecutivos informados y los subordinados, ¿a quién en el equipo Rocket le importaría eso? Por muy talentosos que fueran los graduados de Trial Island, los líderes de escuadrón regulares no les prestarían atención. Aparte del grupo de Regis, ¿quién se fijaría en un recién llegado como Aoki? Furukai. El nombre apareció en la mente de Aoki. Furukai, hermano mayor de Guga. Entonces. Oficial del equipo Rocket, Renda. Renda, subordinado directo del ejecutivo Lunda. Yoei, otro de los hombres de Lunda, había sido eliminado por el propio Aoki. Aunque ese incidente no debería haberse divulgado, la deducción apuntaba a Aoki. En la isla Trial, además de Aoki y Regis, ¿quién más podría haber asesinado a Yoei? Tanto Renda como Furukai tenían los medios para enterarse a esta misión. Aunque técnicamente eran líderes de escuadrón, su estatus era casi ejecutivo, un nivel por encima del resto. Aoki guardó silencio. Para descubrir quién estaba detrás de esto, simplemente necesitaba reducir a Shuichi a un estado de desintegración e interrogarlo lentamente. Su mirada se agudizó. Shuichi no mostró intención de dar marcha atrás. Me sorprende que lo hayas deducido, continuó Shuichi, pero esos minerales están en tu poder, ¿verdad? Matarte significa que volverán a mí. Y. Su sonrisa se ensanchó. Tu cabeza vale más que los minerales. Antes de llegar, alguien había mencionado la recompensa por Aoki. Shuichi había escuchado con indiferencia. Con la inmensidad del país de Nunca Jamás y solo 30 agentes, ¿qué probabilidades había de encontrarse? Sin embargo, la fortuna le favorecía. Eliminar a Aoki significaba reclamar tanto minerales invaluables como la recompensa, lo que hacía que el viaje valiera la pena, independientemente de otras ganancias. Ambos hombres sonrieron. Cada uno veía al otro como un trampolín hacia mayores recompensas. No sabía que mi cabeza tenía tanto valor, reflexionó Aoki, tocándose la frente con sarcasmo. ¿Emocionado? ¿Te animas a intentar reclamarla? Shuichi permaneció imperturbable ante la burla. Para él, Aoki ya estaba prácticamente capturado. Un recién graduado de la isla de pruebas, incluso uno con talento, ¿qué tan fuerte podría ser? Uno o dos Pokémon de nivel élite serían su límite. Después de todo, ¿cuánto tiempo había pasado desde que terminaron las pruebas? Con mucho gusto, se burló Shuichi. Se desenganchó una Pokébola y la arrojó al suelo. Con un estruendo, un Riperior se materializó junto a Excadrill. Los Pokémon de tipo roca/tierra destacaban en las emboscadas subterráneas. El equipo de Shuichi se especializaba en ello, siendo Excadrill y Riperior sus ases. Cuando apareció Riperior, el sistema de Aoki mostró al instante los datos de ambos oponentes junto con la información de Regis.
Si bien no fue del todo preciso, el análisis táctico fue 50% fiable. Pokémon. Riperior, Cian claro, género. Masculino nivel 45 tipo. Roca barra tierra habilidad. Roca sólida objeto retenido. Ninguno movimientos de nuevo. Bloqueo, escalada, esfuerzo movimientos básicos. Golpe fuerte, placaje, aplanamiento, golpe de barro, pulido de roca, rodada, magnitud, lanzamiento de roca, derribo, pisotón, explosión, trampa de rocas, piedra filosa, terremoto, autodestrucción movimientos aprendidos. Puño de fuego, cabeza de hierro, poder de la tierra, ronquido movimientos TM. Protección, hiperrayo, demolición, tormenta de arena Pokémon. Excadrilla, verde oscuro, género. Masculino nivel 44 tipo. Tierra barra acero habilidad. Ataque de arena objeto retenido. Ninguno movimientos de nuevo. Defensa de hierro, poder de tierra, garra de metal movimientos básicos. Taladro de cuerno, aplanamiento, arañazo, bofetón de barro, giro rápido, disparo de barro, golpes de furia, garra metálica, excavación, garras afiladas, corte, desprendimiento de rocas, terremoto, danza de espadas movimientos aprendidos. Cabeza de hierro, berrinche pisoteador, carrera de taladro, roca invisible movimientos TM. Protección, doble equipo, asa aéreo, garra de sombra. Aoki notó con sorpresa que ambos Pokémon habían alcanzado el nivel élite medio, más fuertes de lo que Regis había estimado. La mayoría del equipo de Aoki era recién llegado al nivel élite, pero él tenía una ventaja. El tipo agua de Slowking. Contra Riperior, débil 4 veces al agua, un solo golpe de Slowking podría decidir la batalla. Aoki decidió no invocar Pokémon adicionales. Trapión y Slowking representaban casi sus fuerzas más fuertes en ese momento. Contra el Riperior y el Excadrill de Shuichi, Aoki consideraba que sus posibilidades de victoria eran favorables. De lo contrario, no habría perseguido a su enemigo tras identificarlo. Sin embargo, dos movimientos lo hicieron dudar. La autodestrucción de Riperior y la danza de espadas de Excadrill. Ambas eran habilidades que se aprendían al subir de nivel. Si tuviera que elegir, Aoki preferiría enfrentarse a un Excadrill potenciado por la danza de espadas antes que a la explosión kamikaze de Riperior. Un plan de batalla cristalizó en su mente. Riperior, tormenta de arena. Excadrill, danza de espadas. Como entrenador, Shuichi conocía las fortalezas de su equipo. La habilidad acometida de arena de Excadrill aumentaba su velocidad en una tormenta de arena, similar a la táctica nado veloz del equipo lluvia. Había perfeccionado esta sinergia. Riperior establecía el clima mientras Excadrill, tras una danza de espadas, se convertía en una bola de demolición física. La estadística de ataque de 135 de Excadrill lo situaba entre los Pokémon de élite con ataque físico. Este era un núcleo tormenta de arena rudimentario, aunque sin optimizar. Los ojos de Aoki brillaron con un azul claro al activarse la telepatía. Contra enemigos de igual nivel, con una ligera desventaja de nivel, necesitaba toda su ventaja táctica. El vínculo psíquico permitía ajustes en tiempo real, más allá de las órdenes verbales. El tipo agua de Slowking contrarrestaba con fuerza a Riperior. Aunque Drapion carecía de ventajas de tipo, su potencia bruta y su habilidad armadura de batalla lo convertían en un comodín. Pero no se podía permitir la tormenta de arena. Slowking, Rain Dance. Anula su tormenta de arena. Trapión, púas tóxicas y luego garras afiladas. La telepatía permitió a Aoki reaccionar casi al instante. El terreno rocoso favorecía al equipo de Shuichi, pero las guerras climáticas eran su especialidad. Riperior rugió, levantando polvo en el aire. Los primeros susurros de una tormenta de arena. Pero los equipos ideales de tormenta de arena lideraban con Hipoudon o Tiranitar, cuyas habilidades invocaban tormentas al instante. La tormenta de arena manual de Riperior era más lenta, como comparar danza lluvia con llovizna. Antes de que la arena pudiera intensificarse, la danza de la lluvia de Slowking oscureció el cielo. Las gotas caían, convirtiendo el polvo en barro. Las guerras climáticas favorecían el detonador más rápido. Excadrill ignoró esto y giró en una danza de cuchillas, mientras su ataque aumentaba bruscamente. Trapión esparció púas tóxicas por el campo de batalla. Aunque poco efectivas contra los de tipo acero, las púas, similares a abrojos, castigaban los cambios. Sus garras brillaron cuando las garras afiladas aumentaron su precisión y potencia. Shuichi palideció. Su tormenta de arena se había desvanecido antes de formarse. La lluvia resbalaba las piedras y el veneno acechaba bajo sus pies. Peor aún, los Pokémon de Aoki actuaban sin órdenes audibles. Riperior, golpe fuerte sobre Slowking.
Excadrill, garra metálica para ese Drapion. La desesperación se reflejaba en su voz. Al fracasar la tormenta de arena, optó por un intercambio por fuerza bruta. Riperior, a pesar de su tamaño, podía moverse asombrosamente rápido en una carga. La potencia de golpe pesado se ajustaba a la diferencia de peso. El cuerpo de roca de Riperior superaba con creces al de Slowking. Esto dolería. Las garras de Excadrill brillaron plateadas mientras se abalanzaba sobre Drapion. Slowking, surf. Drapion, lanzallamas. Inmoviliza a Excadrill. El contraataque de Aoki fue inmediato. Un maremoto surgió de Slowking y se estrelló contra ambos enemigos. Drapion, ignorando a Riperior, disparó un lanzallamas abrasador contra Excadrill, súper efectivo contra los de tipo acero. El campo de batalla se disolvió en el caos. Riperior aguantó el surf pero se estrelló contra Slowking, derribando a ambos. Excadrill chilló cuando las llamas quemaron sus garras perforadoras en medio de Metal Claw. Shuichi apretó los dientes. Su apuesta les había costado caro a ambos Pokémon. Peor aún, la lluvia no daba señales de parar. Aoki sonrió fríamente. La situación estaba cambiando. Aunque Excadrill era pequeño, no se acobardó ante el imponente Drapion. Impulsado por la danza de espadas, su garra metálica golpeó con una fuerza aterradora. Auge. El primer choque se produjo cuando las enormes pinzas de Drapion se encontraron con las garras de Excadrill. La sonrisa de Shuichi se desvaneció al notar la fría sonrisa de Aoki. Algo estaba mal. A pesar de que Excadrill sujetaba las pinzas de Drapion, no pudo detener su avance. El escorpión de 2,5 metros levantó al pequeño Pokémon topo sin esfuerzo, y entonces lanzallamas se clavó en su cuerpo de acero. Excadrill se retorcía, con los pies colgando indefensos. Contra la fuerza bruta de Drapion, era como un niño forcejeando en un torno. Mientras tanto, el golpe pesado de Riperior se estrelló contra Slowking, pero cayó al vacío mientras el tipo psíquico se teletransportaba. El impacto destrozó la roca que se encontraba detrás. Los ojos de Shuichi se entrecerraron. ¿Teletransportarse? Excadrill, da la vuelta. Riperior, terremoto, objetivo Drapion. Una decisión instantánea. Slowking era intocable, pero el corpulento Drapion. Ese era un objetivo viable. Aoki respondió instantáneamente. Drapion, aguanta. Lanzallamas otra vez. Ralentizando, a toda potencia. Hidropump en Riperior. La debilidad 4 agua de Riperior fue el eje central. Grieta. Excadrill se liberó con Jirelu, dejando marcas de quemaduras en la armadura de Drapion. Pero el escorpión apenas se inmutó. Su armadura de batalla mitigaba el daño crítico. Entonces el suelo estalló. El terremoto de Riperior dividió el campo de batalla, devorando 2 piernas de Drapion en fisuras. Sin embargo, el escorpión resistió, y su lanzallamas volvió a disparar a Excadrill a quemarropa. Simultáneamente, la hidrobomba de Slowking golpeó a Riperior como un maremoto. El coloso rocoso se tambaleó, con una rodilla doblada bajo el diluvio super efectivo. La voz de Shuichi se volvió muy aguda. Riperior, kamikaze autodestrúyete en el entrenador. La sangre de Aoki se heló. Riperior se tambaleó hacia él, con su cuerpo brillando amenazadoramente. Sin reglas, sin honor, solo la crueldad característica del equipo Rocket. Slowking, intercepta. Protégeme. Gengar, Shuichi, el sigiloso de las sombras. El contrajuego de Aoki fue igual de sucio. Slowking se materializó frente a él, con la protección encendida al detonar Riperior. La explosión vaporizó lluvia, abriendo un cráter en la tierra. Las ondas de choque hicieron que Slowking patinara hacia atrás, pero resistió. Mientras tanto, el Shadow Sneak de Gengar salió disparado desde la propia sombra de Shuichi, con garras apuntando a su garganta. El caos se desató en milisegundos. Riperior se desplomó, inconsciente por su propia explosión. Excadrill, todavía sujeto por las pinzas de Drapion, giraba salvajemente como un trompo, con sus garras chirriando contra el acero. El terreno herboso, establecido en secreto por Florete de Aoki, pulsó bajo Drapion, sanando sus heridas mientras mantenía su agarre mortal. Shuichi palideció. Su táctica había fracasado. Peor aún, la garra de Gengar se cernía sobre su yugular. Aoki atravesó el humo, con Slowking a su lado. La lluvia goteaba de su abrigo mientras observaba el campo de batalla en ruinas. Ríndete, dijo simplemente. En la batalla con Aoki, Shuichi no cometió grandes errores y su comando en la batalla fue bastante satisfactorio. Pero debido a la telepatía de Aoki, Shuichi fue tomado por sorpresa.
Este es el papel que puede desempeñar la telepatía en el entrenamiento al mismo nivel. Si Shuichi supiera que Aoki tiene la habilidad de la telepatía, podría ser mejor y prestaría más atención. Pero Aoki siempre ha mantenido esta habilidad bastante secreta, y hasta ahora no mucha gente sabe de ella. Entonces, después del diseño paso a paso para Shuichi, Riperior se vio obligado a explotar, y aunque el Excadrill era poderoso, no pudo distinguir al ganador de Drapion en un instante. La fuerza física tiránica de Drapion también restringió con éxito la exhibición de Excadrill. Shuichi sacó una pokebola de su cintura y la arrojó directamente al suelo. El Onix que se lo había llevado apareció aquí. El enorme tamaño del Onix bloqueó inmediatamente la vista de Slowking y los demás. Shuichi estaba listo para huir. La derrota de hoy era casi inevitable. La carta oculta de Aoki lo pilló desprevenido. Acudiría a Aoki más tarde. Si estaba mentalmente preparado, no sería derrotado tan fácilmente. La telepatía de Aoki y la capacidad de Slowking para invocar lluvia serían sus principales defensas. Lo que pasa es que algunas personas quieren presentarse como candidatas, pero otras no quieren que lo haga el otro partido. En el momento en que Riperior explotó, Gengar, que salió de la sombra de Aoki, hizo un gran círculo y llegó a la sombra de la roca detrás de Shuichi. La aparición de Onix le dio a Gengar una mejor área para cubrirse. ¿Qué? ¿Quieres escapar? Dijo Aoki con una sonrisa. HMPH. Realmente te subestimé. La energía que usas para controlar a los Pokémon es telepatía, ¿verdad? No esperaba que fueras psíquico. Este hecho no se ha investigado. Quien metió la información es un inútil. Shuichi se sonrojó, muy enojado. Era posible que escapara, pero así, el Riperior que cayó frente a Aoki no debía poder ser recuperado. Su corazón sangraba. Este Riperior era su Pokémon original. Se necesitó una cantidad indeterminada de Pokémon para evolucionarlo de Riorn a Riperior. Muchas de sus tácticas giraban en torno a este Riperior. Pero después de ser atacado por Slowking, también comprendió la impotencia de Riperior frente a los Pokémon de tipo agua más flexibles. Se estimó que Riperior no sería utilizado como núcleo táctico en el futuro. Por supuesto, de hecho, todavía tenía la premisa de un futuro. Tengo curiosidad, ¿quién te dio la información sobre mí? Continuó preguntando Aoki. Ya sabía que Gengar había aparecido detrás de Shuichi, y ahora Aoki necesitaba desviar su atención y darle la oportunidad de acercarse. Al oír la pregunta de Aoki, una sonrisa se dibujó en el rostro de Shuichi. No sabes quién te está atacando, ¿verdad? ¿Te sientes un poco inexplicablemente nervioso? ¿Sientes que cuando la gente a tu alrededor te mira, hay algo extraño en su mirada? Está bien, no te logré. Realmente estaba un poco retorcido en su corazón. Pero Aoki meneó la cabeza, sin cambiar la sonrisa en su rostro, y dijo: No, me lo dirás. Abre que de repente, Shuichi estaba a medio hablar y por fin se dio cuenta de algo. Años de experiencia viviendo en la naturaleza le dieron una pista. Pero aún era un poco tarde. Cuando Aoki dijo esa frase, Gengar ya estaba preparado. A menos que tuviera un Pokémon como el de Aoki que permaneciera en las sombras para protegerlo en cualquier momento, una vez que Gengar se acercara a él, su final estaba condenado. Pero como experto en Pokémon de tipo tierra y roca, ¿cómo podría tener un Pokémon en las sombras? Entonces, confiando en la conexión entre la sombra de Onix y la sombra de la roca, Gengar llegó a la sombra de Shuichi. Emergiendo lentamente de las sombras, una sonrisa exagerada apareció ante Shuichi. Gengar sostenía dos bolas de sombra con abundante energía fantasma y lo miraba con una sonrisa juguetona, observando su rostro horrorizado. Onix finalmente descubrió la existencia de Gengar, pero con su enorme cuerpo, no pudo hacer nada para ahuyentar a Gengar sin lastimar a Shuichi. Aoki caminó lentamente hacia adelante con el alerta Slowking a su lado. Te lo dije, me lo dirás. Aoki nunca había tenido miedo de nadie cuando se trataba de ataques furtivos y combates de campo. Bajo la señal de Gengar, Shuichi desató las Pokéballs de su cuerpo una por una, y luego, bajo el control psíquico de Slowking, las Pokéballs fueron enviadas a las manos de Aoki. Frente a él, Aoki recogió a Onix, Excadrill y al desconocido Riperior en las Pokéballs. Los Pokémon restantes que no habían sido invocados también estaban en las Pokéballs, y todos estaban bloqueados. Bien, ahora puedes hablar de quién es. Al final, la intención asesina en los ojos de Aoki ya no pudo contenerse. Cualquiera que fuese objeto de persecución en todas partes no se sentiría cómodo. Este fue el caso en la isla de prueba, y fue lo mismo después de entrar en Oen, y también fue lo mismo cuando fue a Nunca Jamás y conoció a la primera persona.
Aoki no tenía capacidad de resistencia, pero ahora su poder se había vuelto cada vez más fuerte. Si fingía debilidad y no contraatacaba, el oponente se intensificaría. La tez de Shuichi estaba un poco pálida. Podría convertirse en el capitán del equipo Rocket, y sus manos no quedarían libres de sangre. Sabía a qué se enfrentaba. Pero no tenía nada que hacer y ahora su vida estaba realmente en manos del otro. De hecho, también entendió que, lo dijera o no, podría estar muerto. Pero aún tenía algo de suerte en el corazón. ¿Y si la otra parte lo dejaba ir si lo decía? ¿Y si? Aunque fuera como esclavo. ¿Y si? Mejor vivir que morir. Mientras él vivía, todo era posible. Todo sucedió tan de repente. Justo ahora, Shuichi seguía siendo arrogante. Incluso si Aoki lo había derrotado, sentía que no lo conocía lo suficiente, que había sufrido una derrota esta vez y que debía recuperarla la próxima. Pero no quería pelear. Una montaña es más alta que otra. Aoki había extraído al extremo la esencia del equipo Rocket. Mientras pudiera ganar, no importaba qué medios utilizara, especialmente en este tipo de naturaleza salvaje donde la vida y la muerte estarían separadas si no tenía cuidado. Gengar soltó la bola de sombra que tenía en la mano, pero permaneció en la sombra de Shuichi y no se fue. Ahora le habían quitado sus Pokémon, pero la amenaza persistía. No fue solo una o dos veces que un miembro de la liga derrotó a un miembro del equipo Rocket, le entregó todas las Pokéballs que tenía y luego bajó la guardia, solo para ser asesinado directamente por un miembro del equipo Rocket con una daga. Los miembros del equipo Rocket tenían planes al respecto. Aoki se encontraba a 1 o 3 metros de Shuichi, y a su lado estaba Slowking, un Pokémon de tipo psíquico. Aunque Shuichi quisiera un ataque sorpresa, no podría hacerlo. Sentado en el suelo, se sintió un poco débil en todo su cuerpo. Finalmente abrió la boca lentamente y dijo un nombre. Furukai. Cuando Aoki abandonó el terreno rocoso, el sol ya se estaba poniendo en el oeste. Gracias a la confesión de Shuichi, obtuvo con éxito la información que quería. Resultó que no fue que Shuichi obedeció las órdenes de Furukai, sino que Furukai había puesto una recompensa por Aoki en algunos círculos privados dentro del equipo Rocket. Y cualquiera que aceptara la recompensa podría obtener información sobre Aoki de él. Una recompensa de 20 millones de Pokémonedas, menuda suma. Ni siquiera sabía que valía tanto, murmuró Aoki con una sonrisa de autodesprecio. Pero la frialdad en sus ojos solo se hizo más aguda. Él entendió por qué Furukai había hecho esto. Aoki era actualmente una estrella en ascenso bajo el favor de Sakaji. La mayoría no se atrevería a actuar contra él de manera imprudente. Pero esta misión en nunca jamás era una oportunidad. No sabía cómo Furukai se enteró de su participación, pero las implicaciones eran claras. A partir de ese momento, cualquiera en la isla podría tener a Aoki en la mira. Ni siquiera los tres Regis serían confiables. Probablemente este era el verdadero plan de Furukai. En realidad, no esperaba que los miembros del equipo Rocket eliminaran a Aoki. Simplemente quería que Aoki desconfiara de todos los participantes, asegurándose de que no pudiera formar alianzas reales. Si las cosas salían mal, Aoki probablemente moriría allí. Por supuesto, si alguien lograra matar a Aoki, a Furukai no le importaría gastar 20 millones para tener tranquilidad. La tasa de crecimiento de Aoki era aterradora, tan rápida que inquietó a Furukai. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que dejó la isla Trial? Antes, Aoki apenas tenía la fuerza de un líder de escuadrón. Ahora, participaba en misiones reservadas a capitanes. El poder actual de Aoki no era lo que preocupaba a Furukai, sino su potencial. Shuichi ya había sido enterrado profundamente en ese terreno rocoso. Como amaba tanto a los tipos tierra y roca, Aoki pensó que debería quedarse con ellos para siempre. ¿Y sus Pokémon? Aoki se los había llevado todos. Shuichi había asumido que Aoki solo envió 2 Pokémon y que 2 serían suficientes. Pero a partir de sus Pokéballs, Aoki descubrió 2 élites más completamente entrenados. Un Onix y un Marowak. Incluso si Shuichi los hubiera enviado a todos, Aoki no habría perdido. Más importante aún, Aoki encontró varios Excadrill en su poder. Xiuji debió preferir la combinación Excadrill más Drillbur, dada la cantidad de repuestos que llevaba. Aoki los confiscó todos. Estos Pokémon habían sido criados a un alto nivel. Se venderían por una fortuna. ¿Y el enjambre de Drillbur? Aoki consideró ponerlos a trabajar en las montañas, excavando y terraformando. También curó al Riperior que había usado autodestrucción. Florete necesitó 2 rondas de aromaterapia para estabilizarlo.
Shuichi había sido despiadado, dispuesto a sacrificar a Riperior solo para derrotar a Aoki. En una isla sin instalaciones médicas, una autodestrucción solía ser una sentencia de muerte. Solo las reservas de pociones, los pokebloques de Aoki y la curación de Florete lo mantenían con vida. Pero no se recuperaría completamente hasta al menos un mes. Trapión también había sufrido graves daños. El terremoto de Riperior y los ataques de Excadrill lo habían dejado maltrecho. Los movimientos de tipo terrestre fueron doblemente efectivos contra él. Incluso con la fuerza de Drapión, Excadrill se había potenciado con danza de espadas. En el lado positivo, Drapión había adquirido una nueva perspectiva de Firefang. Aoki también tomó los artículos de almacenamiento de Shuichi. Aún no los había revisado, pero los inspeccionaría de manera segura por la noche. Después de 2 teletransportes de Slowking, Aoki regresó a la pradera donde descansaba Altaria. Los lugares seguros eran raros en Nunca Jamás. Valía la pena conservar este. Además, aunque orgullosa, Altaria era razonable. Ayer, le había enseñado combate aéreo a Onchkrow a cambio de la comida de Aoki. Cuando Aoki se fue esa mañana, Altaria y los 2 Suablu ya no estaban. Ahora, habían regresado. ¿Habían estado cazando? Los Suablu acudieron en masa a Aoki, piando ansiosamente. Querían cenar. Antes de probar la comida de Aoki, se conformaban con frutos rojos. Pero ahora, la comida común les sabía insípida. Entonces, ante sus súplicas, Altaria acortó su salida y los trajo de regreso antes de tiempo. La propia Altaria se sentía un poco avergonzada. Nunca había esperado la comida de otra persona. Aoki rió entre dientes y liberó a su equipo. Los 5 Pokémon más jóvenes salieron de inmediato a jugar con el Suablu. Después de atender las lesiones de su equipo, Aoki comenzó a preparar la cena. Alimentar a una Altaria y 2 Suablu no fue demasiado complicado. Pero hacer esto a diario sería agotador. Había empacado mucha comida enlatada, pero cocinar a mano parecía inevitable. 2 horas después, los Pokémon comieron juntos y charlaron. Esta vez, Altaria no cenó sola. Se unió al grupo de Aoki. Los 2 Suablu comieron junto a los 5 Pokémon más jóvenes. Aoki se sentó aparte, clasificando el botín del día. Primero, el mineral del territorio de Bastiodon y Crocodile. Se preguntó por qué lo custodiaban con tanta fiereza, hasta que el análisis de su sistema reveló por qué. La densidad mineral era el doble de la del mineral que Steven le había dado. Los minerales de Steven ya eran de primera calidad. Esto era absurdo. Aoki no había extraído mucho. Solo lo suficiente para que Larvitariaron comieran durante 2 semanas. El depósito probablemente era enorme, pero extraer más bajo la supervisión de Bastiodon y Crocodile era imposible. Entonces, su sistema detectó algo inesperado. Entre los minerales había pequeños diamantes, y no unos pocos. Un pensamiento lo asaltó. ¿Pueden Larvitariaron comer diamantes? Los diamantes no eran grandes. Cada uno tenía aproximadamente el tamaño de una uña. En este mundo, los diamantes carecían de lemas como un diamante es para siempre, así que, si bien valiosos, no eran excesivamente raros. Eran simplemente piedras preciosas de alta calidad. Pero, fundamentalmente, los diamantes eran un tipo de mineral. Entonces sí, ¿podrían Larvitariaron comérselos? Aoki llamó a los 2 Pokémon. Larvitar había aprendido a controlar su fuerza. Sus pisadas eran notablemente más ligeras y casi no dejaban huella en la hierba. Saltó hacia Aoki, agarrando un trozo de mineral con sus diminutas garras, mordisqueándolo como si fuera chocolate. Larvitar comió rápido. Ya había terminado la barbacoa que preparó Aoki, dejando solo espacio para el mineral. Aaron se mostró más sereno y avanzó con paso firme y pesado. Aoki sonrió, acariciándoles la cabeza. El cuero cabelludo áspero y rocoso del Larvitar contrastaba con la superficie lisa y metálica de Aaron. Ambos se habían desarrollado bien bajo su cuidado. Larvitar no había crecido ni era más pesado, pero su cuerpo se había oscurecido, adquiriendo una textura más densa, similar a una armadura, casi como un tiranitar en miniatura. Quizás el fragmento de armadura de Groudon que llevaba había influido en su crecimiento. O tal vez fue el mineral de alto grado, complementado con pokebloques y tabletas de calcio, lo que aceleró su desarrollo. Los tiranitar salvajes rara vez disfrutaban de tanto lujo como las crías. Incluso la mayoría de los Larvitar entrenados no comían tan bien. Los métodos de Aoki reflejaban el enfoque de Steven con su Aaron. Sin recursos suficientes, este nivel de atención era imposible. La reserva de 10 millones de Pokémonedas de mineral, casi agotada, devorada por Larvitar.
Y eso sin contar a Aaron, otro pozo sin fondo. Desde que se unió a Aoki, la dieta de Aaron había mejorado drásticamente. Delicias asadas ocasionales, mineral premium diario y pokebloques especializados. Aoki incluso había mezclado arena suave y piedra dura en sus pokebloques, mejorando su sensibilidad a la energía de tipo tierra y roca al mismo tiempo que aumentaba la longevidad y el rendimiento máximo. Larvitar, ya experto en estas energías, se había vuelto aún más competente gracias a la influencia del fragmento de armadura. Aoki estaba complacido. Los dos Pokémon esperaron obedientemente mientras él sacaba 2 diamantes. Sus ojos brillaban, literalmente. ¿Entonces puedes comer esto? Aoki se rió entre dientes. Asintieron vigorosamente. Las gemas irradiaban una energía más concentrada que cualquier mineral que hubieran probado. Larvitar agarró uno y lo trituró como si fuera un caramelo. Aaron se tragó el otro entero. Crujido. Aoki hizo una mueca. ¿Estaban bien los dientes del Larvitar? Pero el sonido no era el del esmate al romperse. Era el del diamante rompiéndose como una galleta quebradiza. Aaron, al ser en parte tipo acero, tampoco tuvo problemas. Pronto, ambos devoraban diamantes como si fueran gominolas. Luego miraron a Aoki con ojos suplicantes. Más. Aoki no esperaba esto. Entregó los diamantes restantes. Los dos los devoraron, masticando más rápido con cada bocado. Un puñado de gemas, que valían cientos de miles de Pokémonedas, desaparecieron en cuestión de minutos. Aquí. Larvitar y Aaron se dieron unas palmaditas en sus barrigas llenas, finalmente satisfechos. Aoki parpadeó. Normalmente, necesitarían kilos de mineral para sentirse tan llenos. ¿Son los diamantes tan ricos en nutrientes? Los envió a jugar y luego reflexionó sobre una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si crecieran comiendo solo diamantes? El potencial era asombroso, pero también lo era el costo. ¿Una dieta basada en diamantes? Incluso Steven se opondría a ese gasto. Una comida igual millones de Pokémonedas. Solo los entrenadores más adinerados podían permitírselo. Por ahora, los diamantes seguirían siendo un capricho ocasional. Aoki se estremeció y enterró el pensamiento. Luego se volvió hacia la bolsa de almacenamiento de Shuichi. Como era de esperar de un participante de Nunca Jamás, contenía materiales raros, algunos recién reunidos aquí. Robar es realmente la forma más rápida de obtener ganancias, reflexionó Aoki. Los antiguos no habían mentido. Aoki obtuvo muchos artículos interesantes del espacio de almacenamiento de Shuichi. Además de esto, había una gran cantidad de depósitos minerales. Como experto en Pokémon de tipo tierra y roca, la mayor parte de su equipo estaba formado por estos tipos, por lo que estos minerales le servían de alimento a sus Pokémon. Sin embargo, Aoki examinó estos minerales y los dividió en 2 pilas. Una pila era de calidad media. Probablemente provisiones preparadas para sus Pokémon antes de llegar a la isla. Si bien son promedio según los estándares de Aoki y Steven, la mayoría de los entrenadores los considerarían de alta calidad. La segunda pila fue claramente obtenida en la isla, con una calidad mineral que coincide con la que Aoki había adquirido previamente. Mientras buscaba en el espacio de almacenamiento de Shuichi, Aoki descubrió diamantes en una esquina. El mismo tipo que consumieron Larvitar y Aaron. La cantidad superó con creces lo que Aoki había extraído previamente de los minerales. Después de examinarlos, Aoki notó que estos diamantes eran idénticos en calidad, color y transparencia, algo inusualmente consistente para los diamantes naturales. Este descubrimiento sorprendió a Aoki. ¿Había encontrado Shuichi un rico yacimiento de diamantes en la isla? Si existiera tal depósito, es posible que Larvitar y Aaron crezcan comiendo diamantes con regularidad. Quizás la zona de Arenisca esconde más secretos de los que imaginaba. Shu pudo haber descubierto algo mientras yo me conformaba con pequeñas ganancias, reflexionó Aoki. Guardó los diamantes en su mochila. Aunque eran más abundantes que su hallazgo anterior, estos solo alimentarían al Larvitar y Aaron durante un día o dos. Decidido a investigar a fondo el área de Arenisca cada día, Aoki esperaba descubrir nuevos descubrimientos. Luego de organizar el almacenamiento de Shuichi, concluyó la hora de la cena de los Pokémon. Teniendo este asunto en mente, Aoki se limpió y comenzó sesiones de entrenamiento específicas. Siguiendo las instrucciones de Altaria ayer, Honchkrow reconoció sus deficiencias y entrenó diligentemente sin necesidad de recordatorios. Aoki apreció la autodisciplina de Honchkrow. Hoy, Honchkrow entrenó sin pesas.
Su efecto limitante había disminuido con el crecimiento de su fuerza y ahora servía principalmente para aumentar la dificultad del entrenamiento. Después de la batalla de hoy con Slowking, Aoki identificó varias áreas de mejora. Como tipo agua barra psíquico, las excelentes habilidades psíquicas de Slowking habían eclipsado su potencial de agua. Debido a limitaciones de tiempo previamente, Aoki se había centrado en maximizar el rasgo más fuerte de Slowking: sus poderes psíquicos. Ahora que Slowking había alcanzado el estado de élite, su tasa de crecimiento se desaceleró, lo que justificaba más entrenamiento de tipo agua. Si bien los movimientos de agua de Slowking no eran débiles, quedaban atrás de sus habilidades psíquicas. Así, Slowking se centraría en dominar el control de la energía de tipo agua, incluso cuando no utilice movimientos de agua. Weavile, Gengar y Drapion, habiendo evolucionado recientemente al estado de élite, requirieron un entrenamiento más intensivo. Después de la evolución, los cuerpos de Weavile y Drapion mostraron cambios significativos. Mientras se adaptaba a sus nuevas formas, Weavile necesitó un entrenamiento continuo en el tipo hielo, particularmente dominar Ventisca. Durante la batalla de Escolípede, la ventisca de Weavile no había cumplido con los estándares de Aoki. Este se convirtió en su foco. Drapion aprendió 3 colmillos elementales después de la evolución. Colmillo de fuego, colmillo de trueno, colmillo de hielo. Esto mejoró su cobertura de enfrentamientos contra varios tipos. Por ejemplo, estos movimientos ayudaron contra los tipos tierra barra acero como Excadrill, que normalmente contrarrestaban a Drapion. Sin embargo, a Drapion le faltaba competencia con estos nuevos movimientos. Entre los cambios físicos de la evolución y el aprendizaje de nuevos movimientos, Drapion enfrentó un entrenamiento riguroso. El régimen de Aoki hacía que Drapion corriera por los campos y luego golpeara los árboles para aclimatar su cuerpo, antes de practicar ataques de colmillos elementales sobre ellos, con el objetivo de cambiar de atributo sin problemas. El desarrollo de una mayor técnica tendría que esperar hasta que Drapion dominara estos conceptos básicos. Por último, Gengar. Habiéndose adaptado bien a su forma evolucionada a través de intensas batallas en el centro Pokémon, Gengar luchó tan efectivamente como antes. Pero los cambios posteriores a la evolución, las nuevas ventajas y los ajustes de habilidades quedaron incompletos. Como Pokémon capaz de mega evolucionar, Aoki tenía grandes expectativas para Gengar. A pesar de las modestas mejoras de estadísticas después de la evolución, Aoki creía que esto no limitaría el potencial de Gengar. Más importante aún, Aoki sospechaba que el cristal negro del anciano de la montaña tenía un significado más profundo. Aunque Gengar había asimilado su energía, todo el potencial de la energía negra podría permanecer sin explotar. Así Gengar entrenó intensamente. La verdad es que ninguno de los Pokémon de Aoki había alcanzado realmente el máximo potencial de su nivel actual. Algunos simplemente tenían más margen de crecimiento que otros, dependiendo de su dominio previo. Por supuesto, además de los 5 Pokémon del primer escalón, Aoki también asignó tareas de entrenamiento a Roselia. Aunque esto podría ser solo temporal durante su estancia en la isla, como el único Pokémon orientado al apoyo en el equipo, Florete jugó un papel crucial. Aoki no quería que Florete flaqueara en un momento crítico. De esta manera, se aseguró de que Florete recibiera el entrenamiento adecuado, centrándose principalmente en el movimiento Grass y Terrain. Había que decirlo. Si bien el potencial de Florete era relativamente bajo en comparación con el resto del equipo de Aoki, su valor no podía subestimarse. Si Aoki hubiera domesticado una Florete como esta antes, durante sus pruebas en la isla, su vida habría sido mucho más fácil. Además, el menor potencial de Florete no disminuyó su importancia. En lo que respecta a Grass y Terrain y otros movimientos de apoyo, Florete se desempeñó excepcionalmente bien, a pesar de tener poco entrenamiento formal en ellos. Cada vez que Aoki veía a Florete practicar sus técnicas de apoyo, no podía evitar asentir con aprobación. Era una joya escondida. Después de asignar el entrenamiento al equipo de batalla principal, los 5 Pokémon más jóvenes también tuvieron que participar. Por ahora, su entrenamiento se centraba más en el acondicionamiento físico. Dominar sus cuerpos ahora sería mucho más beneficioso que apresurarse a practicar movimientos, sentando una base sólida para su crecimiento futuro. Mientras Aoki supervisaba el entrenamiento, una figura inesperada apareció a su lado. Altares. Aoki se sorprendió al ver a Altaria acercarse. El majestuoso tipo dragón barra volador dejó escapar un suave grito, observando al Pokémon en entrenamiento antes de asentir con aprobación, como si reconociera sus disciplinados esfuerzos.
Después de una breve vacilación, Aoki activó la telepatía, vinculando su mente con la de Altaria. Hola, Altaria. Me llamo Aoki y soy entrenador Pokémon. Un tenue brillo azul brilló en sus ojos. A estas alturas, Aoki ya se había vuelto bastante experto en el uso de la telepatía. Altaria inclinó la cabeza con sorpresa, claramente no esperaba que el humano que tenía delante se comunicara de esa manera. Soy yo quien habla. Esto es telepatía, una aplicación especial de la energía psíquica, explicó Aoki. Hola, Aoki. La voz de Altaria resonó en su mente. Clara y melódica, con un tono maduro propio de una madre, dado que estaba criando a dos Suablu. Aoki sonrió. ¿Puedo ayudarte en algo? Altaria dudó, con expresión pensativa. Aoki esperó pacientemente. Tú eres del mundo exterior, ¿verdad? Preguntó finalmente Altaria. La pregunta hizo que Aoki se pusiera rígido ligeramente. ¿Afuera? ¿Se refería a más allá de la isla? ¿O fuera de la barrera de ilusión que la rodea? Antes de que Aoki pudiera responder, Altaria suspiró, leyendo la confirmación en su expresión. Ya me lo imaginaba. ¿De verdad eres de allá? ¿El mundo exterior es vasto? El anhelo brilló en los ojos de Altaria. Aoki se sentó, contemplando el cielo estrellado. La barrera de la isla, probablemente creada por un poderoso tipo psíquico, quizás Meu, ocultaba el mundo exterior. Sin embargo, el cielo nocturno permanecía visible. ¿Cómo te diste cuenta de que este lugar no forma parte del mundo exterior? Preguntó Aoki con cautela. Una vez, antes de que mis hijos nacieran, intenté volar más allá de la isla. Pero por muy lejos que fuera, siempre terminaba dando vueltas, como si estuviera atrapado en un laberinto sin fin, explicó Altaria. Como uno de los Pokémon más fuertes de la isla, Altaria no enfrentaba ninguna amenaza. Nada podía impedirle irse, excepto la propia isla. Entonces, ¿cómo supiste que existía el mundo exterior? Insistió Aoki. La mirada de Altaria se distanció. Tras un instante, respondió. El padre de mis hijos y era de fuera. Los ojos de Aoki se abrieron de par en par. ¿Un Pokémon extraño había entrado en la isla? ¿Dónde está ahora? Se fue. Él, se fue. ¿Izquierda? Como si hubiera atravesado la barrera. Altar asintió. La mente de Aoki daba vueltas. Si este Pokémon podía sortear fácilmente una barrera posiblemente creada por Meu, su poder debía ser extraordinario. Al menos de nivel campeón, o incluso superior. ¿Un tipo volador? ¿Un legendario? Si es así, esos dos Suablu podrían tener un potencial aún mayor del que Aoki había imaginado. ¿Quieres ver el mundo exterior? ¿El exterior? Por un instante, los ojos de Altaria ardieron de deseo. Desde que descubrió el mundo del más allá, había anhelado explorarlo. Pero entonces, vacilación. Tenía dos niños a su cargo. La mente de Aoki zumbaba. Vio el conflicto en Altaria. Su anhelo chocando con la responsabilidad. Se formó un plan. No era un engaño. Simplemente y ofrecía perspectiva. Sabes que venimos de afuera. Pero solo somos exploradores. Humanos más fuertes esperan nuestro infieme. Aunque no volvamos, vendrán tarde o temprano, y cuando lo hagan, se centrarán en los Pokémon más fuertes de la isla. Como tú. Mientras Aoki hablaba, el aura de Altaria se encendió. Su poder dracónico surgió ante la amenaza implícita. Slowking y los demás notaron el aura de Altaria. Al ver a Aoki de pie junto a Altaria, todos mostraron expresiones nerviosas, detuvieron su entrenamiento y se acercaron a él. Aoki agitó sus manos hacia Slowking y los demás, indicando que estaba bien. Después de recibir su tranquilidad, los Pokémon regresaron a regañadientes a su entrenamiento, aunque seguían mirando en dirección a Altaria. Al percibir la presencia de Altaria, Aoki extendió las manos con impotencia. No soy lo suficientemente fuerte para cambiar las cosas. Incluso sin nosotros, habrían ido a la isla. Nuestra presencia solo los retrasó unos 10 días. Altaria le dirigió a Aoki una larga mirada antes de que la presión a su alrededor se desvaneciera. Aoki suspiró aliviado en silencio. Pararse junto a un Altaria de nivel casi campeón mientras su aura se encendía no era una hazaña fácil. ¿Quiénes son? La voz de Altaria era fría y su tono cauteloso. Aoki comprendía su cautela. Los Pokémon salvajes de regiones aisladas, por muy fuertes que fueran, solían ver las cosas con más sencillez. Y con dos jóvenes Suablu a su cargo, Altaria tenía motivos para ser cautelosa. Una organización clandestina del mundo exterior. Esta isla se llama Isla Mirage y está protegida por una barrera. Ese grupo tiene un gran interés en ella.
Ahora mismo, al menos 5 o 6 entrenadores de élite esperan afuera. Hizo una pausa al ver su confusión. Entrenadores de élite, cada uno tiene 4 o 5 Pokémon al menos tan fuertes como tú. Son casi 30 Pokémon poderosos en total. ¿Tiene la isla Mirage tantos? Y aunque así fuera, ¿se unirían? Altaria guardó silencio. Si lo que decía Aoki era cierto, los Pokémon de la isla no tenían ninguna posibilidad. Aoki exageraba un poco. El equipo Rocket tenía miembros fuertes, pero no 5 o 6 élites. Y no todos los entrenadores élite contaban con un equipo completo de Pokémon de nivel élite. Muchos equilibraban su plantilla con Pokémon en desarrollo para entrenar. Pero cuando el equipo Rocket lanzó su ataque completo, los números solo aumentaron. Las alas de Altaria se inclinaron ligeramente. Por el tono de Aoki, ella supo que no mentía. No sabía cuántos Pokémon más fuertes que ella vivían en la isla Espejismo, pero como era de tipo volador, podía elegir sus combates. Se había enfrentado a oponentes más fuertes antes, pero nunca a tantos a la vez. Y Aoki tenía razón en una cosa. Los Pokémon de la isla nunca se unirían. ¿No hay esperanza? Murmuró Altar. Aoki insistió. Si confías en mí, puedo sacarte de aquí sano y salvo. También puedo proporcionarte un lugar seguro a ti y a tu Suablu. Él sostuvo su mirada. Afuera, tengo cierta influencia. Soy dueño de tierras, no tan extensas como la isla Mirage, pero suficientes. Y no tendrías que preocuparte por el peligro. Yo me encargaría de eso. ¿Tu tierra? Los ojos de Altaria brillaron con duda y un dejo de desdén. El equipo de Aoki era decente para los estándares de Mirage Island, pero contra ella, no aguantarían ni 2 movimientos. Sí, mi tierra. Sé que mi equipo es más débil que tú ahora, sonrió Aoki. Pero mira lo lejos que han llegado en menos de un año. Dame un año más, y superarte no será imposible. Su confianza era inquebrantable. Esta vida le había dado la convicción de que podía rivalizar incluso con campeones como Lance o Steven. Altaria ladeó la cabeza. Había notado lo jóvenes que eran sus Pokémon. Algunos eran más jóvenes que sus Swablu, pero ya eran muy fuertes. Este humano entrenó bien a los Pokémon. Aún así, no respondió de inmediato. Como una dragón casi campeona, el orgullo corría por sus venas. Lo único que pudo hacerle dejarlo de lado fueron sus hijos. Pero necesitaba tiempo, tiempo para decidir si confiar en ese humano, si desarraigar sus vidas para estar a salvo. Déjame pensar, dijo finalmente, luego extendió sus alas y desapareció en la luz de la luna. Aoki sonrió. Casi. 80% de éxito. Entre la comida, la oferta de seguridad y su persuasión, Altaria estuvo cerca de aceptar. Solo una pregunta lo atormentaba. ¿Quién era el padre de esos 2 Swablu? Cuando Aoki se despertó por la mañana, notó que Altaria había desaparecido nuevamente, junto con los 2 Swablu. Pero él no estaba preocupado. La Altaria era mucho más inteligente de lo esperado. Había comprendido que las advertencias de Aoki no eran temores infundados ni un engaño deliberado, sino una verdad ligeramente exagerada. Si el equipo Rocket lanzara una operación a gran escala, Pokémon raros y poderosos como Altaria y sus 2 Swablu serían sin duda objetivos prioritarios. Desde la perspectiva de Aoki, si tuviera la fuerza, incluso podría intentar capturarlos él mismo. Un Altaria capaz de mega evolucionar tenía un potencial mucho mayor que la mayoría de los Pokémon. Además, su tipo dragón y hada tras la mega evolución lo convertiría en un Pokémon muy codiciado en el futuro. Después del desayuno, Aoki regresó a la zona de Arenisca, teletransportado por Slowking. Su objetivo principal era localizar posibles yacimientos de diamantes. Si no se hubieran ocupado de Shuichi el día anterior, Aoki podría haberle sacado información. Pero Aoki tenía sus propios métodos. De pie sobre la espalda de Drapion, recuperó la Pokébola del Arbitar y liberó al pequeño Pokémon. El inmenso peso del Arbitar no lo hundió en la arena. En cambio, una fina capa de energía de tipo tierra se formó bajo sus pies, manteniéndolo estable. Su control sobre la energía de tipo tierra había mejorado notablemente, y Aoki estaba ansioso por ver cómo se traduciría esto en combate. Al emerger, Larvitar miró a su alrededor, vio a Aoki a lomos de Drapion y sonrió feliz. El entorno de Arenisca era ideal para él, lo hacía sentir como en casa. Se acercó tambaleándose, agarrando una de las púas más pequeñas de Drapion para trepar. Quebrar. Tra. Drapion gritó de dolor cuando una de sus púas se rompió en el agarre del Larvitar. Larvitar se quedó paralizado, mirando la púa en su mano y luego la expresión de dolor de Drapion.
Avergonzado, se inclinó rápidamente en señal de disculpa e intentó volver a colocar la púa. La pieza rota volvió a encajar en su lugar, para luego caerse inmediatamente cuando pasó una brisa. La situación era incómoda. Trapión no resultó gravemente herido, las púas parecían más bien pelo endurecido, pero aún así le picaba. Le dio al árbitro una mirada resignada. Aoki suspiró y usó sus poderes psíquicos para subir al árbitro a la espalda de Drapión. El pequeño Pokémon, aún con su mochila roja, bajó la cabeza con aire de culpabilidad. Se me rompió la espiga y lo siento, y no te enojes, y Aoki rió entre dientes. No te preocupes, Larvitar. Trapión no está enojado. La púa volverá a crecer. Trapión, a pesar de su aterradora apariencia, acarició suavemente la cabeza del árbitro con una garra, tranquilizándolo con una sonrisa, aún inquietante. Aliviado, el árbitro exhaló y se palmeó el pecho. Había olvidado su propio peso en la emoción. Aoki bajó al árbitro sobre la espalda de Trapión. Aunque pesado, Trapión era lo suficientemente fuerte como para soportarlo sin problemas. Larvitar se encontraba al frente, agarrando el cuello de Drapión para mantener el equilibrio mientras este observaba con curiosidad los alrededores. Aoki le dio una palmadita en la cabeza. Esa era su carta del triunfo. Larvitar, concéntrate. ¿Puedes sentir la energía que nos rodea? ¿Dónde es más fuerte la energía de tipo tierra o roca? A veces era difícil distinguir ambas energías, pues muchos minerales las contenían. Incluso podían transformarse entre sí en ciertas condiciones. Un tipo tierra como el árbitro podía absorber ambas energías, mientras que un Aron, por ejemplo, solo podía absorber una parte. Algunas menas también contenían trazas de metales útiles para los tipos acero, pero innecesarios para el árbitro. Aún así, los depósitos minerales tenían más probabilidades de formarse allí donde la energía de tipo terrestre o de roca era densa. El árbitro cerró los ojos, concentrándose. Después de un minuto, negó con la cabeza. Nada destacable todavía. Aoki no se desanimó. Hizo que Drapión avanzara lentamente mientras el árbitro seguía percibiendo. Pocos Pokémon podían detectar la energía con tanta precisión como el árbitro, aunque su alcance aún era limitado y requería una búsqueda metódica. Sin Slowking presente, Aoki hizo que Haunter emergiera de su sombra para protegerse de las emboscadas de los Pokémon salvajes. Mientras tanto, Honchkrow sobrevolaba, vigilando a cualquier miembro del equipo Rocket como Samuel. Si alguien detectaba al árbitro, Aoki lo eliminaría sin dudarlo. Su existencia debía permanecer en secreto. Fiel a su naturaleza de joven glotón, el árbitro, que priorizaba la comida, pronto detectó una concentración de energía. Señaló con entusiasmo una dirección, y Drapión lo siguió. El lugar no estaba lejos, dado el alcance limitado del árbitro. Al llegar, Aoki encontró un grupo de rocas. Confiando en los sentidos del árbitro, hizo que Drapión y Gengar limpiaran las piedras más grandes de la superficie. El hecho de que el árbitro pudiera detectar energía bajo tanta roca impresionó a Aoki. Esta era una región de arenisca, no típicamente rica en Pokémon de tipo tierra o roca, pero la sensibilidad del árbitro superaba incluso a la de Pokémon especializados. Quizás era simplemente el potencial de un futuro titán tormenta de arena. O tal vez el fragmento de la armadura de Groudon en su mochila estaba influyendo. De cualquier manera, las cosas parecían mejorar. Quinto día cuando Drapión y Gengar lograron quitar la gran roca de arriba, finalmente vieron el mineral escondido debajo. Porque Aoki fue el primero en descubrirlo aquí, y no hay Pokémon salvajes poderosos, así que no había necesidad de apresurarse. Aoki prestó especial atención a la calidad de estos minerales. Fue incluso mejor de lo esperado y era de casi la misma calidad que los minerales extraídos del Bastiodon y el Crocodile ese día. Sin embargo, la cantidad de depósitos minerales aquí era mucho menor que allá. Con los esfuerzos conjuntos de Drapión y Gengar, después de media hora, quedó completamente vacío. Vale la pena mencionar que el pequeño Larvitar estuvo perezoso todo el tiempo. Cuando Drapión y Gengar sacaron el mineral, este se sentó obedientemente a un lado, sosteniendo en sus manos un trozo de mineral más grande que él y lo mordisqueó felizmente. Con ese sonido crujiente y expresión de disfrute, quienes no lo conocieran pensarían que estaba comiendo un trozo de delicioso chocolate. Aoki tampoco lo detuvo. Había trabajado duro hoy, por lo que esta podría ser su recompensa. Cuando el mineral estuvo terminado, el árbitro también terminó de comer y aplaudió con sus manitas en señal de satisfacción. Aunque no estaba lleno, sentí que debería ser suficiente por hoy. Esta situación era típica de la época de Aoki.
A lo largo del área de arenisca, Aoki con Drapion, Gengar y Larvitar buscaron depósitos minerales en el camino. La cosecha fue mucho mayor de lo que Aoki imaginó, y la cantidad de depósitos minerales aquí fue impresionante. Con solo buscar en un cuarto del área de arenisca, la mochila de Aoki estaba llena de mineral. En comparación con el mineral que Steven le había vendido a Aoki por 10 millones de Pokécoins antes, el mineral extraído hoy podría valer entre 30 y 40 millones de Pokécoins. Después de todo, la calidad era mucho mayor que la que Steven había vendido. Pero por alguna razón, Aoki no encontró ningún diamante en estas minas. Quizás la ubicación era incorrecta o tal vez el hallazgo anterior fue solo una coincidencia. Además, como la minería entraba inevitablemente en el territorio de los Pokémon salvajes, y estos minerales también eran valiosos para ellos, las batallas ocurrían con frecuencia. Como atacante principal, Slowking ganó un nivel antes de regresar al nivel 44, alcanzando el nivel de élite media. Honchkrow y Gengar también alcanzaron el nivel 42 después de liberar su energía de entrenamiento acumulada. Pero la que más ganó hoy fue Florete. Aunque era de tipo hada, conocía muchos movimientos de tipo planta. Con la ventaja de planta contra los tipos tierra y roca, incluso contra algunos Pokémon de nivel inferior de esos tipos, Florete se desempeñó también como Honchkrow y Gengar. Al final del día, Florete alcanzó el nivel 33. Aunque lo atraparon hace solo 3 o 4 días, ganar 3 niveles tan rápido parecía increíble incluso para él mismo. Así que en las batallas siguientes trabajó aún más duro. Como Pokémon salvaje, comprendió la importancia de la fuerza mejor que Drapion y los demás. Hoy también se encontraron con oponentes imbatibles. Pokémon salvajes de nivel pseudo campeón. Solo el teletransporte de Slowking les daba ventaja contra estos Pokémon más lentos. De lo contrario, Aoki no se habría atrevido a provocarlos. Antes del anochecer, regresaron a la hierba. Solo se había explorado una cuarta parte del área de arenisca y aún quedaba mucho más. Incluso si no se encontraran diamantes, el mineral por sí solo le ahorraría a Aoki mucho dinero y ayudaría al Larvitariaron a crecer mejor. La energía que Larvitariaron absorbieron del mineral les ayudó a ganar niveles. Maron alcanzó el nivel 19, mientras que Larvitar ganó 2 niveles hasta el 12. La energía del mineral era notablemente rica. Sin luchar, solo absorbiéndola, se logró un crecimiento significativo. Y esto era solo a nivel superficial. Muchos minerales estaban transformando sutilmente sus cuerpos. Cuando evolucionaran completamente, esta energía acumulada se manifestaría plenamente. Ahora era el momento de sentar las bases. Que solo este desbordamiento de energía elevase sus niveles demostraba lo beneficioso que era para ellos el mineral de calidad. Con delicioso mineral diariamente, Larvitariaron comieron como locos, jugaron alegremente y entrenaron duro para quemar la energía extra. Hoy Altaria no volvió a acercarse a Aoki. Después de cenar, simplemente se quedó a un lado, contemplando las estrellas. Aoki sabía que no debía molestar a Altaria ahora, no fuera que pensara que tenía motivos ocultos. Los dos Suablu seguían jugando alegremente con los demás. Bajo el cuidado de su madre, parecía que nunca crecerían. Aoki sabía que si Altaria seguía sobreprotegiéndolos, solo desperdiciaría su excelente potencial. Pero no podía decirlo ahora. Solo generaría resentimiento. Inusualmente, Aoki no se unió al entrenamiento, sino que se sentó con las piernas cruzadas practicando sus poderes psíquicos. Desde que llegó al nivel junior, se había relajado un poco. Pero decidió retomar su formación. Si bien alcanzar el nivel intermedio sería difícil, incluso entre los psíquicos más jóvenes existían diferencias. Aoki todavía tenía algunas piedras. Absorberlas todas podría traer un progreso significativo. La segunda absorción de los estones no fue tan intensa como la primera. Se desarrolló sin problemas. Pero el aumento del poder psíquico fue menor que la primera vez. Aún así, para la rara habilidad psíquica de Aoki, esto fue un crecimiento sustancial. Después de absorber uno, necesitaba tiempo para estabilizarse antes de usar otro. Con varias piedras restantes, su objetivo era absorberlas rápidamente para maximizar su ventaja psíquica cuando llegara el momento. Sexto día. Nunca jamás. Terreno de arenisca con Drapion y Larvitar, Aoki se embarcó en otro viaje de búsqueda de tesoros. Larvitar estaba emocionado, no porque disfrutara de la búsqueda en sí, sino por el festín que seguía a cada descubrimiento. Anoche, después de que Larvitar le contara en secreto a Aaron sobre las deliciosas recompensas, Aaron se puso verde de envidia.
Si tan solo tuviera la habilidad del arbitrar, se habría ofrecido a ayudar a excavar en busca de mineral de inmediato. La búsqueda del tesoro comenzó sin problemas, pero cuando llegaron al borde del terreno de Arenisca, algo inusual les llamó la atención. Según el diseño de Nunca Jamás, el antiguo árbol de la vida se encontraba en el centro. Las praderas de Altaria se extendían en las afueras del sur, más allá del cual se extendía el bosque de Escolipete. Más allá se encontraba la vasta zona de Arenisca, hogar de numerosos Pokémon de tipo roca y tierra. Más al norte, una modesta cadena montañosa corta el terreno de Arenisca, marcando su límite. Mientras inspeccionaba el área, Aoki notó pozos profundos con claros signos de excavación. Faltaban minerales que deberían haber estado allí. El primer nombre que me vino a la mente fue Shuichi. Este debía ser el lugar donde Shichi había sido teletransportado. Los minerales de su almacén debieron haber sido extraídos aquí. Las señales reveladoras del trabajo de Excadrill eran evidentes en la tierra removida. Otra pista confirmó la sospecha de Aoki. En uno de los depósitos que el arbitrar había señalado, Trapión desenterró diamantes que coincidían con los que el arbitrar había comido antes. Sin embargo, una cosa quedó clara. No había ninguna mina de diamantes en la zona de Arenisca. Decepcionante, pero el gran volumen de otros minerales seguía siendo valioso. Curiosamente, cuanto más se acercaban a las montañas, más diamantes aparecían en los depósitos. Si los diamantes fueran abundantes en el corazón de la zona de Arenisca, tendría sentido, pero este era el límite. Tras otra excavación agotadora, Aoki le pidió a Florete que usara el terreno de hierba para restaurar la resistencia del equipo. Tras un almuerzo rápido, reanudaron la búsqueda. Al poco tiempo, Larvitar, sentado en la espalda de Drapión, saltó repentinamente emocionado. Ruido sordo. Drapión se tambaleó bajo el peso inesperado. El volumen del Larvitar no era un problema, pero el salto repentino casi lo desequilibra. Al darse cuenta de su error, Larvitar le dio una palmadita en la espalda de Drapión en tono de disculpa. Drapión suspiró. No podía seguir enojado con el pequeño. ¿Qué pasa, Larvitar? ¿Encontraste algo? Preguntó Aoki. Larvitar asintió con entusiasmo, señalando hacia la base de la montaña mientras piaba emocionado. ¡Ay! Hay algo muy rico. Siguiendo la dirección del Larvitar, Aoki vio que conducía directamente al pie de los acantilados. ¿Podría realmente existir una mina de diamantes? Instando a Drapión a seguir adelante, llegaron al lugar. Un acantilado escarpado, empinado y lleno de rocas sueltas. Afortunadamente, el objetivo del Larvitar estaba en la base. Al excavar aquí se debe tener cuidado. Las piedras sueltas podrían derrumbarse en cualquier momento. Pero si alguien era experto en esto, ese era Drapión. La minería no solo era rentable, sino también un excelente entrenamiento. Perfeccionó la coordinación, el control articular y la familiaridad de Drapión con su cuerpo evolucionado. Comparado con sus inicios, Drapión había mejorado enormemente. Mientras rompía rocas y las sacaba, Larvitar volaba en círculos con entusiasmo, prácticamente babeando por el premio invisible. Con un trabajo en equipo muy práctico, excavaron un túnel de 3 metros de altura. Según Larvitar, el depósito no estaba bajo tierra, sino dentro de la montaña. Al describir su tamaño, Larvitar extendió los brazos al máximo, casi saltando para enfatizar su inmensidad. Siempre que se topaban con un punto difícil, Drapión usaba tóxico para debilitar la roca antes de abrirse paso. Slowking y los demás retiraban los escombros, mientras Gengar y Weavile estabilizaban el túnel. Gengar con bola sombra para suavizar los bordes irregulares, Weavile con rayo hielo para reforzar los puntos débiles. Después de 40 minutos de excavación, justo cuando Aoki comenzó a dudar de los sentidos del Larvitar, tintinar. Las garras de Drapión golpearon algo duro. El sonido provocó que el Larvitar entrara en frenesí, avanzando a toda prisa y señalando con urgencia. Aquí. Aquí mismo. Lo bueno. Date prisa. Ignorando la impaciencia del Larvitar, Aoki inspeccionó el lugar. Pequeños y brillantes diamantes incrustados en la piedra. Una mina de diamantes. ¿En serio? Una suerte tan buena tuvo que tener un precio. Mientras Drapión cavaba más profundo, Larvitar ayudó introduciendo en su boca los fragmentos caídos, que crujían ruidosamente. Sutil. Pero a medida que avanzaban, la emoción de Aoki se convirtió en realidad. Los diamantes eran idénticos en calidad y color. Estas no eran formaciones naturales. Si ese fuera el caso y era más dinero del que pensaba. Cuanto más cavaban, más seguro se sentía Aoki.
Los diamantes que descubrían no estaban dispersos al azar, sino que seguían un patrón, haciéndose más densos a medida que se acercaban al corazón de la montaña. Mientras observaba a su Pokémon desenterrar otro grupo de piedras brillantes, se guardó con cuidado las más grandes en el bolsillo, dejando los fragmentos más pequeños para que el Larvitar los masticara con alegría. El diminuto Pokémon de tipo roca/tierra estaba en el cielo, con las mejillas abultadas mientras masticaba las duras gemas con sorprendente facilidad. Para no dejar que Aaron se sintiera excluido, Aoki también invocó al Pokémon de tipo acero. En cuanto se materializó y vio al Larvitar devorando diamantes con avidez, sus ojos metálicos brillaron de envidia. Sin dudarlo, se dejó caer junto a su compañero y se unió al festín. Sus poderosas mandíbulas devoraron rápidamente las piedras preciosas. Larvitar, con la boca demasiado llena para protestar, simplemente emitió un gruñido ahogado en señal de reconocimiento. Aunque ambos Pokémon podían digerir diamantes, las gemas eran mucho más duras que los minerales que consumían habitualmente. Su progreso era más lento, y la enorme densidad de energía de los cristales los llevó rápidamente a sus límites. Pronto, sus estómagos estaban visiblemente hinchados, redondos y tensos como globos inflados. Sin embargo, a pesar de la incomodidad, ninguno quería detenerse. El flujo constante de diamantes desenterrados era demasiado tentador. Entonces al Larvitar se le ocurrió una idea. Con un gruñido decidido, salió de su pequeña mochila roja, la misma que siempre llevaba, cuyo compartimento más grande solía estar reservado para el fragmento de armadura de Groudon. Los demás bolsillos estaban vacíos, esperando a ser llenados. Emocionado, Larvitar empezó a llenarlos con todos los diamantes pequeños que pudo, aferrándose posesivamente a la bolsa después, como si desafiara a alguien a robarle su tesoro. Aaron observaba con evidente envidia antes de volver sus grandes ojos suplicantes hacia Aoki. La pregunta tácita era obvia. ¿Dónde está mi mochila? Aoki no pudo evitar reír. Está bien, ustedes dos, dijo, negando con la cabeza. No se peleen, estos diamantes son todos suyos. Pero escuchen. No son buenos para las comidas de todos los días. Son demasiado difíciles de digerir. Es un capricho de una sola vez. De ahora en adelante, les daré una comida bien balanceada. Aaron se rascó la cabeza metálica con timidez, mientras que el Larvitar simplemente apretó la mochila con más fuerza, claramente reacio a desprenderse de su botín. Sabiendo cuándo rendirse, Aoki recuperó a ambos Pokémon y los metió en sus Pokéballs. Después de semejante festín, ninguno necesitaría cenar, aunque esperaba que sus estómagos pudieran soportar la inusual comida. Mientras Drapion seguía cavando, su enorme garra golpeó de repente algo mucho más sólido que la roca circundante. Con un último y poderoso golpe, la pared se hizo añicos, revelando un oscuro túnel más allá. Pero no estaba completamente sin luz. Diminutos fragmentos, parecidos a diamantes, incrustados en las paredes emitían un brillo tenue y misterioso, iluminando el pasaje lo justo para ver. El pulso de Aoki se aceleró. Era la confirmación que había estado esperando. Se subió a la espalda de Drapion, indicándole a Slowking que usara sus habilidades psíquicas para sellar la entrada tras ellos. El túnel que tenían delante se dividía en dos direcciones, pero la elección era obvia. El camino donde los cúmulos de diamantes se hacían más densos, casi como si condujeran a alguna parte. Aventurarse en territorio desconocido requería cautela. Aoki organizó a su equipo con cuidado. Weavile, pequeño y ágil, tomó la delantera, con sus afiladas garras listas para reaccionar ante cualquier amenaza repentina. Slowking lo seguía de cerca, con sus poderes psíquicos preparados para teletransportar a Aoki a un lugar seguro a la primera señal de peligro real. Gengar, siempre el protector sombrío, se fundió con la silueta de Aoki, mientras que Honchkrow cerraba la marcha, con la mirada atenta, buscando cualquier movimiento a sus espaldas. El túnel se ensanchaba gradualmente a medida que avanzaban, y las paredes se incrustaban cada vez más con diamantes hasta que prácticamente brillaban en la penumbra. Tras lo que pareció una eternidad de movimientos lentos y cuidadosos, el pasaje finalmente se abrió a un vasto espacio cavernoso. A Aoki se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Las paredes no solo estaban tachonadas de diamantes, sino que estaban cubiertas de ellos, desde el suelo hasta el techo, brillando como estrellas en la tenue luz. Y entonces los vio. Docenas no, cientos de Calvimo revoloteaban por las paredes, presionando con sus diminutas manos diamantes sueltos en la piedra como si decoraran su hogar. Uno cerca de la entrada se quedó paralizado. Un diamante se deslizó de sus apéndices, parecidos a orejas, y tintineó contra el suelo.
El sonido pareció resonar anormalmente fuerte en la caverna. El Carbink miró a Aoki, con sus redondos ojos azules abiertos y llenos de inocente curiosidad. Poco a poco, otros comenzaron a notarlo. Pero nadie entró en pánico. Nadie huyó. Nadie atacó. Simplemente, observaron. Los Carbink eran pacíficos por naturaleza, felices de vivir en un tranquilo aislamiento. Estos, aislados en su santuario de diamantes construido por ellos mismos, no eran la excepción. Observaban a Aoki y a su equipo con silenciosa admiración, como si intentaran descifrar qué clase de criaturas se habían colado en sus dominios. Aoki exhaló lentamente, su teoría confirmada. Esto no era una mina de diamantes. Era un nido. Estos amables Pokémon llevaban quién sabe cuánto tiempo desprendiendo sus fragmentos cristalinos, incrustándolos metódicamente en las paredes para crear este deslumbrante refugio subterráneo. Y ahora, observaban a Aoki con la misma silenciosa fascinación que él sentía por ellos. Pokémon como Carbink tienen una mente relativamente simple y no tienen ganas de atacar. Se podría decir que es un Pokémon muy dócil. Especialmente este tipo de Carbink que ha vivido en un lugar cómodo durante mucho tiempo. Silencio. La cueva estaba inquietantemente silenciosa. Tras un largo minuto, el silencio se rompió con un suave tintineo. Pequeños diamantes cayendo al suelo o chocando ligeramente entre sí al moverse. Los Carbink, sobresaltados pero ilesos, recuperaron el sentido poco a poco. Uno a uno, se acurrucaron, sus cuerpos cristalinos reflejando la tenue luz en un conjunto reluciente. Una mirada cautelosa se fijó en Aoki. Estas pequeñas criaturas habían oído historias aterradoras de sus mayores sobre el mundo exterior. Pokémon feroces y entrenadores despiadados. Sin embargo, la figura que tenían ante ellos no parecía monstruosa en absoluto. El Drapion y los demás se relajaron un poco. Los Carbink parecían inofensivos. Sus delicadas formas no irradiaban ninguna amenaza. En todo caso, parecían una mina viviente, rebosando de potencial sin explotar. Aoki no albergaba ninguna mala intención. Entre todos los Pokémon, aquellos con poderes psíquicos solían ser los más sensibles a la hostilidad, seguidos de cerca por los de tipo Hada. Aunque el tipo Hada aún no se había reconocido oficialmente, investigaciones y combates aislados habían dado indicios de su existencia. Una idea fugaz cruzó por la mente de Aoki. ¿Debería presionar a la liga para que reconozca al tipo Hada después de esta expedición? Pero la descartó con la misma rapidez. Su atención se centró en el Carbink. Carbink, un Pokémon de tipo roca y hada, no era especialmente formidable en combate, pero su capacidad defensiva era extraordinaria. Con unas estadísticas defensivas base de 150, tanto en defensa física como especial, era una fortaleza viviente. El resto de sus estadísticas, sin embargo, eran mediocres en el mejor de los casos, rondando todas las 50. Sus debilidades eran evidentes. Una vulnerabilidad cuádruple al acero y el doble a los tipos tierra, agua y planta. Ofensivamente, podía contrarrestar eficazmente a los de tipo normal, volador, bicho, fuego y siniestro, pero su potencial de combate era limitado. Lo que realmente intrigaba a Aoki era la naturaleza colectiva de los Carbink. Solo una colonia como esta podía producir gemas y minerales de alta calidad de forma sostenible. Si lograba asegurar su cooperación, el suministro de alimentos para su Larvitariaron dejaría de ser un problema. El solo pensamiento le quitó un peso de encima. Larvitariaron tenían un apetito descomunal. Aoki ya se había resignado a retomar sus trabajos de caza, buscando Pokémonedas para alimentarlos. Pero ahora, el destino lo había conducido a esta caverna y a una próspera colonia de Carbink. En la región de Kalos, los Carbinks eran raros y muy codiciados. Su adorable apariencia y sus cuerpos de gemas los hacían codiciados por coleccionistas adinerados, especialmente entre la alta sociedad, que los ostentaba como accesorios de lujo. Aoki inicialmente había considerado comprar algunos para mantener a su equipo, pero los precios del mercado eran exorbitantes. Adquirirlos al por mayor era casi imposible sin llamar la atención. Y, sin embargo, allí estaban. Docenas de Carbink, escondidos en esta cueva inexplorada. Sus habilidades de combate eran insignificantes. Ni siquiera un Carbink de nivel pseudo-legendario representaría una gran amenaza. En el peor de los casos, sería un empate. Pero una posibilidad le preocupaba. Diancie. Una rara mutación de Carbink, clasificada como Pokémon mítico. Las leyendas Enoen hablaban de colonias masivas de Carbink que dieron origen a esta variante real. Una reina entre los de su especie. Diancie, al igual que Carbink, no tenía género.
A pesar de su apariencia elegante, casi femenina, no era ni hombre ni mujer. Su tipo era similar al de Carvink, roca y hada, pero su poder era incomparable. Con una estadística base de 600, Diancie podía rivalizar con pseudo-legendarios. Y si experimentaba la mega evolución, su fuerza se multiplicaría. A diferencia de los auténticos Pokémon legendarios, Diancie no ostentaba un título divino. Era similar a las aves legendarias. Podían existir varios individuos, pero solo uno podía reivindicar un rol sagrado. Por lo general, una Diancie surgía solo en colonias grandes y una nueva surgía solo después de que el gobernante anterior fallecía. Si esta cueva albergaba solo a los 100 Carvin que tenía delante, Aoki no tenía nada que temer. Un grupo tan pequeño no produciría un Diancie. Pero si algo más acechaba en lo más profundo, y si aparecía una Diancie, la retirada sería su única opción. En ese caso, informaría del descubrimiento al equipo Rocket. Enviarían especialistas para controlar la colonia y, a cambio, Aoki podría solicitar una parte del Carvink. Pero si por algún milagro aparecía un Diancie recién nacido, uno que pudiera capturar a Aoki estaría sonriendo durante semanas. Porque Diancie poseía una habilidad única. Podía crear más Carvink. A diferencia de los Carvink estándar, que solo podían reproducirse una vez en su vida dividiendo sus propios cuerpos, Diancie podía generar Carvink infinitos, siempre que tuviera suficiente energía. Poseer una Diancie significaba poseer todo un reino de gemas. Recursos ilimitados. Potencial ilimitado. Con eso, Aoki podía entrenar a cualquier Pokémon que deseara, sin restricciones. Aoki guió a sus Pokémon y permaneció allí en silencio sin moverse. No reveló ninguna de sus intenciones, pero mostró una sonrisa que creyó amable, esperando que apareciera el líder de los Carvink. Ya sea que Diancie estuviera entre este pequeño grupo de Carvink o no, Aoki no tenía planes de actuar imprudentemente, al menos no todavía. Sin embargo, Aoki estaba pensando demasiado las cosas. Los Carvink, tras haber vivido bajo tierra durante incontables años, jamás habían visto el mundo exterior ni se habían enfrentado a ningún peligro real. Su vida cotidiana era sencilla. Expandir su dominio subterráneo, llenar las cavernas de diamantes y mantener su existencia pacífica. Al principio, el grupo de más de 100 Carvink se apinó, susurrando nerviosamente. Pero a medida que su miedo inicial se desvaneció, se volvieron indiferentes a la presencia de Aoki. Después de esperar casi 20 minutos en silencio, el Carvink finalmente se movió. De las profundidades de la cueva emergió otra oleada de Carvink, esta vez de cientos. Avanzaban en formación, rodeando a un Carvink único y distintivo que destacaba entre los demás. La mirada de Aoki se fijó en él inmediatamente. Este Carvink era casi el doble de grande que los demás, con anchas protuberancias en la cabeza que parecían orejas. A simple vista, parecía un Carvink enorme y ligeramente rechoncho. Pero Aoki lo reconoció. Era el ministro Carvink, una variante rara entre los de su especie. Si Diancie está aquí, ¿por qué la población de Carvink es tan pequeña? Se preguntó Aoki, frunciendo el ceño. Para una colonia que albergaba a un Diancie, 200 Carvink era una cantidad inusualmente baja. Sin embargo, para una colonia sin Diancie, era sorprendentemente grande. El ministro Carvink, flanqueado por sus súbditos, se acercó lentamente a Aoki. A pesar de ser más grande que los demás, el ministro seguía siendo diminuto comparado con un humano. Para evitar sobrepasarlo, Aoki se agachó, quedando a la altura de sus ojos. El gesto pareció tranquilizar al ministro. A diferencia de los otros Carvink, el ministro poseía mayor inteligencia y cierta percepción del mundo exterior, transmitida por tradición oral entre los ancianos. Con el tiempo, estas historias se habían convertido en vagas leyendas, conocidas solo por el ministro y algunos ancianos Carvink. El ministro emitió una serie de sonidos suaves y tintineantes. El lenguaje natural de Carvink. Aoki no entendió nada de eso, así que activó la telepatía, vinculando su mente con la del ministro. Al principio, el ministro se estremeció de sorpresa ante la repentina voz en su cabeza. Pero después de que Aoki le explicara y guiara pacientemente, el ministro aprendió gradualmente a comunicarse a través del vínculo mental. Impresionado por esta habilidad, el ministro casi hizo una reverencia, una reacción surgida de siglos de aislamiento y asombro ante lo desconocido. Y eso era exactamente lo que Aoki quería. Mientras enseñaba al ministro, Aoki lo escaneó discretamente con su sistema, confirmando sus rasgos únicos. Pokémon. Carvink, forma ministro verde oscuro, género. Sin género nivel. 48 tipo. Roca barra hada habilidad. Robusto tema retenido.
Sabiduría del ministro. Movimientos de nuevo. Ninguno. Movimientos básicos. Placaje, endurecer, lanzamiento de roca, afilar, derribar, reflejar, trampa de rocas, mayal, poder ancestral, pulido de roca, cambio de guardia, gema de poder. Movimientos aprendidos. Poder de la tierra, ascenso magnético, psíquico, gravedad, sala maravilla. Movimientos TM. Ninguno. Esta era la primera vez que Aoki veía un Pokémon con una forma alternativa. Su sistema lo había categorizado automáticamente como una variante. El objeto que poseía la sabiduría del ministro lo intrigaba. Aunque desconocía su función exacta, sospechaba que influía en su inteligencia superior. Con razón está tan regordete, reflexionó Aoki. Será por toda esa inteligencia. La rápida adaptación del ministro a la telepatía sugirió que el objeto de hecho estaba mejorando sus capacidades cognitivas. Una vez establecida la comunicación básica, Aoki y el ministro comenzaron su discusión. Entonces, Aoki, ¿de verdad vienes del mundo exterior? ¿Y este lugar en el que vivimos es solo una pequeña parte, ni siquiera una fracción? Preguntó el ministro con una voz mental llena de asombro. Aoki asintió. Como le resultaba incómodo agacharse, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Sí, confirmó. Este mundo es inmenso. Actualmente estás bajo una isla en un gran océano, y este reino subterráneo es solo una pequeña parte de él. Los ojos del ministro se abrieron de par en par por la sorpresa. Los Carbink eran criaturas intrínsecamente pacíficas, tanto que jamás se les había ocurrido aventurarse sobre la superficie. Toda su existencia giraba en torno a la excavación de túneles, la minería y la expansión de su dominio cristalino. Los depósitos minerales que Aoki había encontrado anteriormente en el área de Arenisca eran simplemente restos de sus migraciones pasadas. Para ellos, esta caverna era el mundo. La revelación de Aoki dejó al ministro sin palabras. Incluso él necesitaba tiempo para procesarlo, y ni hablar del resto del Carbink. Ya, veo, dijo finalmente el ministro. Pero aunque el mundo exterior sea vasto, no nos concierne. Estamos contentos aquí. Y tú, eres el primer forastero que entra en nuestros dominios en siglos. Bueno, aparte de tus Pokémon. Aoki asintió lentamente, su expresión se volvió seria. De hecho, si permaneces oculto bajo tierra, podrías evitar ser descubierto durante mucho tiempo. Pero ahora que te he encontrado, ¿de verdad puedes permanecer oculto para siempre? No lo dijo directamente, pero la implicación era clara. Ya habían sido expuestos. Aoki sonrió, aunque carecía de calidez. Puede que sea el primer humano en encontrarte en siglos, pero si hay un primero, habrá un segundo. ¿Y cómo puedes garantizar que la próxima persona que te descubra no será maliciosa? ¿Estás dispuesto a arriesgar la seguridad de toda tu colonia por eso? Señaló las paredes cristalinas que los rodeaban. Los diamantes que produces son muy valiosos en el mundo exterior. Y los Pokémon como tú. Se te considera un bien escaso. El ministro Carbink se estremeció al ser llamado mercancía, pero sus instintos de hada le decían que Aoki no mentía. Si lo que decía era cierto, el mundo de la superficie solo les ofrecía peligro. Su sola existencia los convertiría en objetivos. Entonces, ¿por qué nos cuenta esto? Preguntó el ministro, yendo al grano. En lugar de responder directamente, la sonrisa de Aoki se volvió más aguda. Permítanme compartir otra información. Ahora mismo, soy una de las primeras 30 personas en llegar a esta isla. Pero pronto, individuos mucho más peligrosos nos seguirán. Y cuando los encuentren, dejó que la implicación quedara en el aire. Toda su colonia será cosechada como si fueran recursos. El ministro de Carbink palideció. No creas que cavar más profundo te salvará, continuó Aoki. Esa gente tiene los medios para rastrearte sin importar lo profundo que llegues. Tu valor hace que valga la pena su esfuerzo. La expresión del ministro se ensombreció. Ese había sido su primer pensamiento. Si no estaban bien escondidos, solo necesitaban excavar más. Pero las palabras de Aoki sugirieron que ni siquiera eso funcionaría. ¿Por qué el mundo exterior es mucho peor que en los viejos cuentos? Se preguntaba. Las leyendas transmitidas por sus ancestros hablaban de peligros, sí, pero nunca de criaturas llamadas humanos capaces de controlar a los Pokémon. ¿Acaso sus ancestros nunca se habían topado con entrenadores? Siglos atrás, cuando esta región aún no había sido descubierta por la Liga Pokémon, quizá los humanos aún no dominaban el arte del entrenamiento. ¿Entonces qué quiere? Insistió el ministro. No creo que haya venido solo a advertirnos. Esta vez, Aoki no evadió la pregunta.
Sus labios se curvaron en una sonrisa, sus ojos brillando en la penumbra. Al ver esto, Slowking y los otros Pokémon temblaron. Aquí viene, pensaron. El jefe está a punto de estafar a otro Pokémon. Aoki jamás admitiría un engaño descarado, por supuesto. Prefería dejar que sus objetivos se cumplieran por sí solos. La fuerza contundente era para aficionados. Si pudiera asegurar una colonia entera de Carbink sin mover un dedo, eso sí que era eficiencia. Por su anterior intercambio, había aprendido que esta era su población completa. Aunque no habían sufrido pérdidas a lo largo de los años, su tasa de reproducción era extremadamente lenta. Solo 200 en todo este tiempo. Suficiente para alimentar al Arbitariaron por un tiempo, reflexionó Aoki. Claro que no es tan sencillo, dijo con suavidad. Dime, ¿alguna vez has oído hablar de un Pokémon llamado Diancie? El ministro de Carbink se sobresaltó como si lo hubieran golpeado. Puede que el otro Carbink no lo entienda, pero desde el momento en que evolucionó a su forma de ministro, supo su propósito. Para servir a Diancie. Para ayudarlo a ascender como gobernante de Carbink, transformando su colonia en un verdadero reino. Esto estaba impreso en su sangre. Un instinto más profundo que el pensamiento. Y esa majestuosa figura rosada había atormentado los sueños del ministro desde entonces. Un ser que había buscado pero nunca visto. ¿Viste a Diancie? Balbuceó el ministro. Las leyendas de Diancie existían entre los ancianos Carbink, pero la mayoría las descartaba como mitos. Solo el ministro, con sus visiones, creía de verdad. Con el paso de los años, había convencido a la colonia de la existencia de Diancie, pero nadie la había visto jamás. Aoki negó con la cabeza. No lo he hecho. La esperanza del ministro se hizo añicos. Tú. Pero piensa, continuó Aoki, imperturbable. ¿Cómo podría un humano que nunca ha conocido a Carbink saber de Diancie? Tú tampoco la has visto, ¿verdad? Para ti, es solo una leyenda. El ministro dudó. Eso y era cierto. Aoki aprovechó su ventaja. Sé cómo encontrar a Diancie. Y puedo darte un rey en 5 años. Extendió las manos. Imagínatelo. Tu colonia, ya no sería una presa, sino un verdadero reino bajo el gobierno de Diancie. Con su poder, serías uno de los Pokémon más fuertes. 5 años. Aoki no tenía intención de cumplir esa promesa. Para entonces, Larvitar sería un tiranitar, y probablemente un entrenador de nivel campeón. Encontrar a un Diancie sería difícil, pero no imposible. ¿Y si fallaba? Bueno, el Carbink no podría quejarse. El gran engaño de Aoki estaba en pleno apogeo. El cuerpo cristalino del ministro Carbimo resplandecía de emoción. ¿De verdad? Preguntó con voz temblorosa. ¿De verdad puedes guiarnos hasta Diancie? Aoki asintió con firmeza. Dentro de 5 años, encontraré a Diancie para ti. Su tono no dejaba lugar a dudas. Y lo que es más importante, este lugar ya no es seguro. Ven conmigo y garantizaré la seguridad de tu colonia. Si seguimos cooperando después, podré brindarte aún más protección y un territorio mucho más grande que esta caverna. Su redacción fue deliberada. Evitó mencionar la captura directa, presentándola como cooperación mutua. La postura rígida del ministro se relajó un poco. Al menos en apariencia, las condiciones parecían justas. Lo que siguió fue una larga negociación que involucró a varios ancianos Carbink. Gracias a la telepatía de Slowking, que superó la brecha de comunicación, finalmente se llegó a un acuerdo. Aoki reubicaría a toda la colonia fuera de la isla y les aseguraría un hábitat protegido. A cambio, Carbink les proporcionaría un suministro constante de diamantes y minerales como cuotas de protección. El acuerdo benefició a ambas partes. Las montañas tras el pueblo de Verdanturf ofrecían condiciones de vida ideales para Carbink, mientras que los diamantes desprendidos que consideraban un simple desperdicio representaban una inmensa riqueza para Aoki. De manera crucial, Carbink exigió una condición. Aoki debía localizar a Diancie en un plazo de 5 años. Él aceptó sin dudarlo. 5 años es tiempo más que suficiente, reflexionó Aoki. Para entonces, Larvitar sería un tiranitar, y el valor del Carbink tanto como productor de recursos como potencial armamento superaría con creces el esfuerzo de rastrear a un solo Diancie. El ministro, aunque inteligente, carecía de experiencia práctica. Siglos de aislamiento lo habían dejado vulnerable a las medias verdades de Aoki. A diferencia de Altaria de mirada aguda y escéptica, el Carbink aceptaba sus promesas al pie de la letra. Sin embargo, transportar más de 200 Carbink planteó un desafío. ¿La solución? Pokéballs.
Por suerte, Aoki se había preparado a conciencia antes de llegar a la isla. Cientos de Pokéballs de repuesto llenaban su mochila, originalmente pensadas para encuentros Pokémon poco frecuentes. En cambio, ahora albergarían una colonia entera de Carbink. No es un mal negocio, pensó reprimiendo una sonrisa. En cuanto al combate, los Carbink eran decepcionantes. El ministro, de nivel 48, era el más fuerte de ellos. Apenas alcanzaba el nivel élite y estaba lejos de alcanzar el nivel de un campeón. Incluso si alcanzaba una fuerza pseudo-legendaria, la limitada reserva de movimientos de su especie los convertía, en el mejor de los casos, en luchadores mediocres. Pero como fábricas de gemas, inigualables. Luego el ministro condujo a Aoki a su cuarto de almacenamiento. La vista le dejó sin aliento. Montones de diamantes y minerales raros, desechados como basura por los Carbink, formaban montañas relucientes. El ministro explicó que habían desechado aún más durante migraciones anteriores. La mayoría de los diamantes desprendidos simplemente se dejaban esparcidos por los túneles. Para Aoki, era el tesoro de un dragón. Podría vivir como Steven, se dio cuenta, imaginando un futuro de lujo absurdo. Bebiendo leche Momo importada en tazas con incrustaciones de diamantes. Su mochila agrandada, comprada precisamente para tales cargas, se tragó la mayor parte del tesoro. Incluso metió gemas en cada centímetro libre del dispositivo de almacenamiento de Shuichi. Sin embargo, aún quedaban minerales de alta calidad, abandonados por falta de espacio. Larvitariaron no volverán a pasar hambre, reflexionó Aoki. Aunque los diamantes no podían reemplazar su dieta completa, ahora disfrutarían de suplementos regulares. Las gemas sobrantes podrían financiar el entrenamiento de todo su equipo. Un día, y estaré listo para la vida. Al regresar a la caverna principal, Aoki comenzó a transferir las Pokéballs. El Carbink, ignorante de la tecnología humana, no cuestionó el proceso. Ni siquiera se dan cuenta de que podría venderlos todos mañana, comentó. No es que lo hiciera, ¿para qué sacrificar al pollo dorado? Entonces notó algo extraño. Cada Carbink tenía un diamante distintivo en la cabeza, azul claro y denso en energía. El núcleo de su proceso reproductivo. Pero la gema de un Carbink tenía un tenue tono rosado. No era fácilmente visible y solo se podía ver porque Aoki observaba desde una posición elevada. El pulso de Aoki se aceleró. Rosa. El color de los cristales de Diancie. En medio de un mar azul, esta anomalía le gritó. Aoki inmediatamente escaneó los datos de este Carbink. Anteriormente, debido a que había demasiados Carbink, el escaneo se había realizado de manera aproximada, revelando solo un grupo de Carbink con potenciales variables y niveles más bajos, sin notar este en particular. Este análisis más cuidadoso reveló ligeras diferencias. Pokémon. Carbink, cian claro mutando, género. Sin género nivel. 25 tipo. Roca barra hada habilidad. Cuerpo limpio objetos retenidos. Ninguno movimientos de nuevo. Ninguno movimientos básicos. Placaje, endurecer, lanzamiento de roca, afilar, tumba de roca, reflejar, roca invisible movimientos aprendidos. Sala de trucos, poder de la tierra, intercambio de habilidades, psíquico, gravedad movimientos TM. Ninguno a primera vista, no parecía particularmente especial, solo un potencial ligeramente superior al de los otros Carbink. Los tipos roca barra hada como Carbink no eran ideales para el combate. Sin embargo, la notación mutando llamó la atención de Aoki. Aunque otros no lo entendieran, Aoki sabía que Diancie solo aparecía mediante mutaciones de Carbink. En esencia, Diancie representaba una forma evolucionada de Carbink con numerosos rasgos mejorados. Este Carbink mutante estaba claramente comenzando su transformación hacia Diancie, aunque su duración era incierta. Si bien el Carbink común tenía capacidades de batalla limitadas, Diancie sería completamente diferente. Sistema, registre y analice los datos de este Carbink. Intente determinar la causa de la mutación y calcule el tiempo estimado de finalización de la misma, ordenó Aoki mentalmente al sistema. VIP. Tarea establecida. Análisis comenzando. Respondió la voz del sistema mecánico. Aoki guardó las Pokébolas normales y, en su lugar, usó una Pokébola de lujo para capturar a este Carbink especial. Dado que su mutación apenas comenzaba y no se garantizaba que se convirtiera en Diancie, Aoki quiso estudiarlo detenidamente. Quizás el sistema podría desvelar los secretos de la mutación. Existía la remota posibilidad de que comprender la mutación de Carbink permitiera la producción masiva de Diancie. Una idea absurda con mínimas probabilidades de éxito, pero que merecía la pena investigar.
Incluso en su defecto, obtener un Diancie sería valioso. Como Pokémon legendario capaz de mega evolucionar, Diancie rivalizaba en valor con los pseudo-legendarios, aunque su verdadero valor se extendía más allá de la batalla, a la inmensa generación de riqueza. Las capacidades de batalla de Diancie tampoco deben subestimarse. Encontrar una Diancie dentro de 5 años podría no ser una promesa vacía después de todo. Por supuesto, esto era solo el principio. La mutación podría simplemente producir otra variante de Carbink en lugar de Diancie. Reprimiendo su entusiasmo, Aoki capturó metódicamente a los Carbimos restantes. Tras capturar con éxito más de 200 Pokémon consecutivos, Aoki finalmente sintió que la fatiga empezaba a apoderarse de él. Esta era su primera experiencia capturando tantos Pokémon a la vez, incluso con su cooperación. Le dolían los dedos de tanto presionar el botón de la Pokébola, y tenía la espalda rígida por estar agachado tanto tiempo. Pero todo valió la pena. Larvitar, Aaron, he asegurado vuestro suministro de comida. Ahora os toca actuar, pensó Aoki con determinación. Slowking y los demás Pokémon observaron las exitosas negociaciones de Aoki, intercambiando miradas que transmitían asombro ante su capacidad de persuasión. No se dieron cuenta de que Aoki también los había convencido antes, excepto Drapion, a quien Aoki había incubado él mismo. Al salir de la caverna subterránea, Aoki respiró hondo aliviado. Desde que adquirió a Aaron, incubó al Larvitar y añadió a Torchic a su equipo, la demanda de recursos le había pesado mucho. Los 30 millones de Pokémonedas que había ahorrado representaban posibles inversiones para el desarrollo de sus Pokémon. Ahora, 2 cargas importantes se habían aliviado. Las necesidades de comida del Larvitar y Aaron estaban cubiertas, lo que liberaba recursos para centrarse en el entrenamiento de Torchic, Poliwag y Mudkip. Bien entrenados, su potencial de combate podría rivalizar con el de Pupitar y Lairon. Con su habilidad de impulso de velocidad, Blaziken podría incluso superar a Lairon. En la estrategia de Aoki, Poliwag formaría el núcleo del equipo de lluvia. Politoed, junto con Mega Swampert, crearía una formidable combinación de lluvia, esencial para alcanzar la Elite 4 en Oren. Si bien el equipo de lluvia sería su estrategia principal de combate, otros Pokémon permanecerían en reserva como ases ocultos. Tras capturar la colonia Carbink, Aoki cesó sus excavaciones en la zona rocosa, dejando los túneles restantes para que los Pokémon locales los habitaran. La zona se recuperaría gradualmente. Ahora, en el punto más septentrional de la zona rocosa, Aoki podía ver el árbol de la vida más allá de las montañas. Con la luz del día aún presente, continuó avanzando. El teletransporte de Slowking podría devolverlos instantáneamente al territorio de Altaria si fuera necesario. Ninguna distancia era insalvable con teletransporte. Si un salto no bastaba, 2 bastaban. Su reputación como un movimiento de campo invaluable era bien merecida. Aoki recuperó a sus otros Pokémon e invocó a Tropius como su montura aérea mientras Omchicrow volaba como escolta. Los fuertes Pokémon de tipo volador de nunca jamás hacían peligroso volar sin escolta. Aunque Tropius había superado las capacidades de Aoki, ahora parecía insuficiente. Sus días como montura voladora principal estaban contados. Después de ascender la montaña, Aoki recuperó su Tropius y lo metió en su Pokébola. Desde este punto estratégico, se veía todo el antiguo árbol de la vida en el corazón de la isla. Al observarlo ahora, Aoki podía calcular lo lejos que estaba de alcanzarlo. La mayoría de los agentes del equipo Rocket que se habían infiltrado en la isla probablemente tenían como objetivo las ruinas bajo el árbol antiguo de la vida. Lo que yaciera allí era su objetivo principal. Además, Aoki sospechaba que la isla tenía una conexión con el material genético de Mew, aunque no estaba claro si ya había sido descubierto o si se encontraría más adelante. Después de esta operación, el equipo Rocket entraría en un período de relativa inactividad, desviando la mayoría de sus recursos a la investigación de los genes de Mew para los años venideros. Posteriormente, la Liga experimentaría un aumento de poder, consolidando el control sobre múltiples regiones y solidificando su dominio inquebrantable. Había que reconocer que este incidente hizo que el equipo Rocket perdiera su mejor oportunidad. Por supuesto, la decisión de Sakaki no podía ser errónea. Si realmente dominaba el control de un Pokémon legendario, combinado con su ingenio táctico y destreza en combate, se convertiría sin duda en el entrenador más fuerte del mundo, sin lugar a dudas. Por ahora, Aoki no tenía ningún papel que desempeñar en los planes del equipo Rocket. Observó con atención el antiguo árbol de la vida. Aún albergaba misterios ocultos en su interior, quizá incluso pistas sobre la desaparición de Mew. ¿Por qué Mew creó esta isla?
Para cuando el equipo Rocket la descubrió, Mew ya se había ido. ¿A dónde había ido? Nadie lo sabía. Como uno de los Pokémon más enigmáticos del mundo, Mew permaneció envuelto en misterio, tal como su nombre lo sugería. Onírico e intangible. Tras marcar mentalmente la ubicación del antiguo árbol de la vida, Aoki decidió no avanzar más. En cambio, descendió de la montaña con la ayuda de su Slowking. Aún había tiempo. No tenía prisa por ser el primero en actuar. Una vez que la ola inicial de exploradores entró en las ruinas, Aoki pudo encontrar otra oportunidad para colarse. El primer grupo inevitablemente se convertiría en un objetivo, una posición tonta en la que Aoki no tenía intención de ponerse. Durante los siguientes días, Aoki evitó correr hacia las ruinas. La isla era un excelente campo de entrenamiento, repleto de poderosos Pokémon salvajes. Combatirlos era la prioridad. Más tarde, cuando Aoki se cruzó con Altaria en su territorio, no hubo interacción entre ellos. Era como si su comunicación anterior de entrenadora Pokémon hubiera quedado en el olvido. Tras varios días de entrenamiento constante, los peligros de la isla se hicieron más evidentes. Pokémon de nivel cuasi campeón aparecían con frecuencia durante los combates. Con su equipo completo, Aoki podía enfrentarse a oponentes de élite, retirándose si era necesario. Pero contra un Pokémon casi campeón, escapar era la única opción. Con el tiempo, Aoki y sus Pokémon se acostumbraron a estos encuentros. Lucha cuando sea posible. Huye cuando te encuentres en inferioridad numérica. Aquellos que se quedan atrás corren el riesgo de recibir golpes más fuertes. De esta manera, sus habilidades de evasión se perfeccionaron. Además, la fuerza de cada Pokémon mejoró de alguna manera. Honchkrow, Gengar y Drapion parecían haber llegado a un acuerdo tácito, todos subiendo al nivel 43. Slowking, que ya era el de mayor nivel, había evolucionado antes, por lo que las batallas recientes no lo habían impulsado más allá. Mientras tanto, Weavile le ganó un nivel, llegando al 42. Ahora, el equipo de Aoki estaba firmemente establecido en el nivel de élite y avanzaba hacia mayores alturas. Aoki había equilibrado deliberadamente su crecimiento, asegurándose de que ningún Pokémon se quedara atrás. Un equipo equilibrado permitía una mejor coordinación en los combates grupales. La mejora más notable vino de su Florete como Pokémon de apoyo. Ahora en el nivel 35, sus habilidades curativas habían obtenido la aprobación unánime del resto del equipo. Capturar a Florete había sido una de las mejores decisiones de Aoki en la isla. Gracias a su presencia, los demás podían luchar sin restricciones, sabiendo que después serían curados. Después de cada batalla intensa, el campo de hierba de Florete proporcionó una recuperación inmediata. Bajo el entrenamiento de Aoki, el dominio de Florete sobre el campo de hierba se había vuelto cada vez más refinado. Al final de este período de entrenamiento, ya era la 10ª noche en la isla. Esta noche, los Pokémon descansaron, recuperándose y consolidando lo ganado en las batallas. Necesitaban estar en su mejor momento, porque el 11º día, Aoki planeaba dirigirse al antiguo árbol de la vida. De ser posible, entraría en las ruinas con la esperanza de descubrir algo nuevo. Después de la cena, los Pokémon se reunieron según las instrucciones, para relajarse y discutir técnicas de batalla. Dado que los tipos de movimientos que practican se superponen, compartir conocimientos podría conducir al aprendizaje de nuevas técnicas, uno de los objetivos clave de Aoki. Mientras tanto, Aoki se acercó a Altaria, que estaba disfrutando solo de la luz de la luna. En los últimos días, el Altaria había aparecido durante las comidas, había comido tranquilamente y luego había regresado a su percha. Los dos Suablu que lo acompañaban también se habían familiarizado más con el equipo de Aoki. De pie junto a Altaria, más alto en comparación, Aoki activó su telepatía. Altaria, probablemente nos vayamos mañana. Me dirijo al árbol antiguo de la vida, en el centro de la isla, para investigar las ruinas. Dentro de 10 días, llegarán los intrusos más peligrosos. Cuando lo hagan, deberás esconderte con tus crías. Puede que no puedas derrotarlos, pero con tu huida, evadirlos no debería ser difícil. Una vez que hayan pasado, la barrera exterior debería desaparecer. Entonces podrás irte y no volver jamás. Aoki habló largamente y cada palabra era sincera. Había renunciado a engañar a Altaria. Este tipo dragón, en la cima de su poder de cuasi campeón, era mucho más inteligente que la mayoría de los Pokémon, y con 2 crías que proteger, tenía muchas preocupaciones. Aoki había ofrecido su último consejo. Pero cuando se dio la vuelta para irse, el Altaria lo detuvo. Aoki miró al Altaria con sorpresa, aunque su vínculo telepático permaneció intacto.
Aoki, puedo irme contigo, dijo Altaria vacilante, pero debo llevar a mis dos hijos. Y una vez que estemos afuera, no podrás restringir nuestra libertad. Sus ojos delataban una lucha interna. La verdad era que llevaba mucho tiempo sintiendo curiosidad por el mundo más allá de la isla, una curiosidad que había crecido con el tiempo. Sin embargo, sus crías aún necesitaban protección, lo que imposibilitaba cualquier aventura temeraria. En cuanto a Aoki, no podía confiar plenamente en él. Sus acciones estaban claramente calculadas. Pero comparado con otros, él era la opción más creíble. Durante los últimos días, había desaparecido cada mañana para verificar sus advertencias. Lo que presenció confirmó sus palabras. Humanos como él, acompañados de sus Pokémon, masacraban indiscriminadamente por toda la isla, cosechando recursos con una codicia despiadada. Incapaz de soportarlo, intervino y eliminó a uno de esos invasores. Pero el encuentro la dejó conmocionada. Aoki no había mentido. Se acercaban forasteros. Si no actuaba ahora, no podría garantizar la seguridad de sus hijos. Después de mucha deliberación, tomó su decisión. Incluso si Aoki tuviera segundas intenciones, lo aceptaría, siempre y cuando sus hijos estuvieran protegidos. Ser una simple ejecutora importaba poco. Y quizás, más allá de la isla, pudiera reencontrarse con el padre de su hijo. Su recuerdo había perdurado en su corazón durante años. El rostro de Aoki se iluminó con una alegría desenfrenada. Sinceramente, nunca esperó este resultado. Sus esfuerzos anteriores, comidas compartidas, pequeños gestos de cariño habían sido puras apuestas. ¿Y si funciona? Pero ahora, contra todo pronóstico, lo había logrado. ¿Estás seguro? Presionó, necesitando claridad absoluta. Una altaría de su poder nivel casi de campeona, ferozmente independiente, no era algo que él pudiera controlar. A diferencia de la obediente florete con la que se había topado, esta tipo dragón tenía voluntad propia. Sin embargo, esa misma voluntad la hacía formidable. Un Pokémon recién evolucionado de nivel campeón aún podría caer ante ella. El altaría asintió con firmeza. Pueden usar sus Pokébolas para capturar a mis hijos. Es la única manera de sacarlos de aquí. Pero una vez que nos vayamos, nuestra libertad no es negociable. Nosotros decidimos si nos quedamos o nos vamos. De acuerdo, dijo Aoki sin dudarlo. Incluso si ella decidiera irse más tarde, el vínculo permanecería. Quizás, con el tiempo, él podría conquistarla, o al menos conseguir su ayuda para criar a sus hijos. Una condición más, añadió Altaria. No se pueden bloquear las Pokébolas. Desbloqueada, podía emerger a voluntad. No es que una bola cerrada pudiera retenerla. Eventualmente se liberaría, aunque Aoki no disfrutaría las consecuencias. Entendido. Pero a cambio, mientras estés en la isla, sigue mi ejemplo. No te pediré mucho, solo que intervengas ante amenazas que no pueda controlar. El altar estuvo de acuerdo. Con una sonrisa satisfecha, Aoki sacó una bola de lujo. El altaría tocó su centro con la punta de un ala, desapareciendo en un destello rojo. Sin esfuerzo. Captura instantánea. Pero antes de que Aoki pudiera siquiera recordarla, ella se liberó por sí sola. La desobediencia le molestó más de lo que quería admitir. Los entrenadores prosperaron gracias al control. Al notar su tensión, la altaría inclinó ligeramente la cabeza, en una disculpa tácita. Luego llamó a sus dos Suablu para que avanzaran. Al observarlos, la frustración de Aoki se alivió. Capturó a los jóvenes con rapidez y los liberó de inmediato. No entendían, pero su madre se lo explicaba. Por ahora eso fue suficiente. Un altar cuasi campeón, temporalmente suyo. Cuando regresó al campamento, su equipo lo miró con incredulidad. Primero el rebaño Suablu. Y ahora esto. La lengua plateada de su entrenador era aterradora. Mañana se dirigirán hacia el corazón de la isla. Quedaban 5 días.